¿sí? Pero bueno, somos una sociedad de garantía recíproca que fuimos autorizadas el año pasado, recientemente comenzamos nuestras actividades y nuestra premisa principal es conectar a todas las pymes con el mercado de capitales, ¿sí? Mills, la sociedad de garantía recíproca, está dentro de este grupo que se llama Mills Capital Group, que es un grupo que tiene mucho foco en lo que es la gestión de patrimonio y el financiamiento pymes, ¿sí? Las principales compañías de este grupo es una sociedad de bolsa, que técnicamente se llaman en el mercado local agentes de liquidación y compensación, pero son las viejas casas de bolsa, de cierta manera, se llama Mills Capital Market, que pueden buscar la página y encontrar todo en detalle, las especificaciones de la compañía. Tiene una unidad que se dedica al financiamiento PYME también, por fuera de lo que es el sistema de garantía recíproca, que se llama Mills Capital, y es una unidad que se dedica exclusivamente al financiamiento de capital de trabajo de las pymes con financiamiento propio. Y después tiene una compañía especializada en lo que es caja de seguridad, del sector privado no bancario, con el expertise propio de lo que es una caja de seguridad, con requisitos estándares, digamos, de seguridad mayores a los que plantea el Banco Central, ¿sí? Así que bueno, ya entrando en lo que es la charla de hoy y la agenda, la idea es, como les comentaba al principio, es que ustedes saquen ese mito de lo imposible que es acceder con la pyme a través del mercado de capitales, ¿sí? Samuel me dice que se corta de vez en cuando. No sé si era un tema de conexión de Samuel, no sé si los restantes me escuchan bien. Cualquier cosa me avisan y restablecemos la conexión nuevamente, pero no sé si todos están teniendo el mismo inconveniente, ¿sí? Cualquier cosa me avisan o levantan la mano. Bien, les decía, ¿cuál es la idea de esta charla? Bien, todos los demás me dicen que se escucha bien, entonces Samuel tal vez tengas algún tema con la conexión. Te sugiero que te reconectes nuevamente. Bien, sigo. La idea de esta charla es despejar algunas cuestiones que tienen que ver con, básicamente, el instrumento más utilizado para que una pyme se pueda financiar en la bolsa, que es cómo descuento yo como pyme un cheque en la bolsa, ¿sí? ¿Por qué muchas pymes lo hacen y la mía no? Es algo que les voy a mostrar cuántas pymes hay en el mercado de Argentina que están utilizando esta herramienta y cuántas no, ¿sí? Y bueno, la idea es ir sacando estos mitos y prejuicios y contarles a ustedes algo más allá de la tasa, que es importante, las tasas de financiamiento a la que una pyme se tiene que financiar, empezar a ver algo que está detrás de la tasa que tiene que ver siempre con el costo financiero, digo. Y el costo financiero, si bien no es tema de esta presentación contarles en detalle, pero es todo aquello que se le suma a la tasa y que hace el costo de fondeo de una pyme, ¿sí? Bien, dentro de estos aspectos hay algo que es la ventaja fiscal, que está muy presente en lo que es el mercado de capitales y que potencia mucho, disminuye en realidad lo que es ese costo financiero, ¿sí? Hoy existen tasas debajo del 20% anual para financiarse la bolsa, sí, existen y se las voy a mostrar. La idea de esta presentación, ya que les comparto mi pantalla completa, es mostrarles a qué páginas ustedes pueden acceder para ver esta información, que es pública, que no es exclusiva de los que trabajamos en el sector, sino que cualquier persona puede acceder y ver. Ustedes como pymes pueden entrar a ver a qué tasa está financiando el mercado de capitales. Voy a contarles un poco acerca de lo que es una sociedad de garantía recíproca y para qué sirven, cómo los pueden ayudar a ustedes para financiarse, ¿sí? Y también qué beneficios fiscales pueden obtener de una sociedad de garantía recíproca. Les voy a contar un poco cuáles son los participantes de estas sociedades, que ustedes puedan ver por qué existen y para qué sirven. Y después, algo que floreció fruto de toda esta etapa de cuarentena o de confinamiento en la cual nos encontramos, floreció la herramienta del cheque electrónico, más conocido como iCheck. Esto se potenció en los últimos días. Como un dato de color, el 26 de marzo, si mal no recuerdo, se habían negociado nada más 3 millones de pesos descontado a través de esa herramienta, y en el día de ayer se descontaron más de 300 millones de pesos a través de la herramienta iCheck. O sea, se multiplicó considerablemente y se empezó a usar muchísimo. Les voy a contar cómo ustedes pueden utilizar esa herramienta, el cheque electrónico. Y otra herramienta adicional que es la factura de crédito electrónica, que es un instrumento que se empezó a utilizar el año pasado
que también es una herramienta de fondeo a través del mercado de capitales, y también muy utilizada, ¿sí? Y como le dije, voy a cerrar con algunos datitos que tengan que ver con las ventajas fiscales de financiarse con el mercado de capitales. Bien. Bueno, ¿cómo puedo descontar un cheque en la bolsa? Actualmente, les voy a contar, los cheques en la bolsa se pueden descontar desde el año 2003, ¿sí? Hay una ley que después, si les interesa más en detalle, les comparto cuál es el número de la reglamentación y demás, pero es del año 2003 y que establece que los cheques se pueden vender en la bolsa, ¿sí? Que en la bolsa ¿qué se puede negociar en la bolsa actualmente? Bueno, todo lo que se llama título valor. ¿Qué es un título valor? Bueno, un bono, una acción, un pagaré bursátil, pero los instrumentos más conocidos son los bonos y las acciones. Bueno, esa ley del año 2003 convierte al cheque como título valor, como un valor negociable en el mercado de capitales. ¿Qué quiere decir? Que así como ustedes en la práctica hoy en día pueden tener un cheque y ir a descontarlo en un banco, ese cheque pueden llevarlo al mercado de capitales y del otro lado un inversor, así como compra un cheque o una acción, poder comprar como inversión ese cheque. Por eso digo que se hizo título valor al cheque, más allá de esta herramienta de financiamiento, se hizo título valor. Y en aquel momento se estableció, bueno, cuáles son los mecanismos por los cuales se pueden, o los segmentos por los cuales se pueden negociar los cheques, ¿sí? Hay 4 segmentos, en esta presentación yo me voy a abocar a uno específicamente, después en otra podemos profundizar los restantes, pero les voy a contar sobre cuál es el más utilizado, ¿sí? Que es este primero, que se llama cheque avalado, que es un cheque que puede descontar toda pyme o persona física, ¿sí? Ya les voy a contar cuál es el requisito para la persona física, que tenga un aval de una sociedad de garantía recíproca, ¿sí? O sea, todo cheque que cuente con un aval de una sociedad de garantía recíproca puede ser descontado en la bolsa en este segmento que se llama cheque avalado, ¿sí? Después hay otro segmento que se llama cheque patrocinado, que es también para pymes y empresas grandes, a través del cual un mercado, esa pyme tiene que ir al mercado, a la bolsa que corresponda, puede ir a la bolsa, al mercado argentino de valores, que es la vieja bolsa de Rosario, o al mercado de Buenos Aires, que ahora se llama BIMA, y pedir autorización para que se negocien sus cheques como un título valor. ¿Qué sucede en este mecanismo? A quien se califica, el mercado, tanto la bolsa en sí misma, califica a esa pyme y le da un límite de crédito, de cierta manera, para que esos cheques de esa pyme puedan ser vendidos en la bolsa. Ahora bien, ¿la pyme puede vender ese cheque directamente en la bolsa vía este mecanismo del patrocinado? No, ¿sí? Este mecanismo sirve para que la pyme le pague a sus proveedores y sus proveedores vayan a la bolsa y descuenten esos cheques. Pero bueno, en resumen es este el mecanismo, ¿sí? Después hay otro mecanismo que se llama cheque de pago diferido, CPD, garantizado MAP. MAP es la sigla del Mercado Argentino de Valores, en el cual cualquier pyme o persona física va al mercado de valores, el mercado argentino de valores, que es el mercado de Rosario, es calificado por ese mercado, el mercado le pide a la pyme que deje ciertas garantías y puede la pyme enviar cheques propios o de terceros a ese mercado, dejándole garantías al mercado para que esos cheques se puedan negociar. Ahí la pyme directamente puede enviar sus cheques y no necesariamente sus proveedores, en este caso, como en el segmento patrocinado, ¿sí? Pero previo a dejarle una garantía al mercado argentino de valores. Y después hay otro segmento que también es muy utilizado, le diría en segundo nivel respecto de los 4 que ustedes ven en pantalla. El primero es el avalado, y el segundo en volumen es este que se llama cheque de pago diferido no garantizado, que es pymes llevando cheques de sus clientes, probablemente empresas de primera línea, ¿sí? Y se descuentan esos cheques en el mercado de capitales. Por ejemplo, si hay alguna pyme que es empresa del sector alimentos, y es proveedora de algún supermercado, bueno, suele pasar que esa pyme lleve el cheque de su supermercado a descontar en la bolsa. O sea, hay una pyme que es proveedora de una empresa o de un banco, por ejemplo, lleva el cheque con el cheque a través del cual ese banco le está pagando para vender en la bolsa. O de una empresa del sector industrial, o por ejemplo YPF, digo, si hay alguna empresa proveedora de YPF, puede llevar ese cheque de YPF a la bolsa directamente, sin ningún tipo de garantía, aval, requisito ni control, simplemente abriendo una cuenta en una sociedad de bolsa, ustedes le entregan ese cheque a la sociedad de bolsa para que la sociedad de bolsa
lo deposite en la caja de valores, que es el custodio, ya les voy a contar un poco en detalle acerca de eso, y con ese cheque usted, por ejemplo, de YPF, lo depositan en su cuenta de bolsa y pueden venderlo como si tuvieran un bono o una acción en su cuenta, venden ese cheque YPF. Del otro lado, un inversor que lo que ve es que hay alguien, sin saber quién es ese alguien, que está vendiendo un cheque de YPF, ¿sí? El inversor lo que dice es, bueno, compro un cheque de YPF y le subasta, le solicita a usted la tasa de descuento, ¿sí? La diferencia con el avalado, bueno, básicamente es esta, que acá se llevan los cheques de primera línea directamente y lo que se ve que se está negociando es el cheque de primera línea. Bien, como les dije, yo voy a profundizar más en el primer segmento, que es el de mayor volumen, que es el de cheque avalado por cuestiones de tiempo. El cheque avalado es un cheque exclusivo para pymes y personas físicas, ¿sí? ¿Cómo pueden estas pymes o personas físicas poder negociar un cheque avalado? Bueno, porque se tienen que vincular con una sociedad de garantía recíproca. Ya les voy a contar bien en detalle qué es una sociedad de garantía recíproca. O sea, el primer paso es vincularse con una sociedad de garantía recíproca. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, esta pyme tiene que, una vez que ya se vinculó con esa sociedad de garantía recíproca, esa pyme entrega ese cheque a la sociedad de garantía recíproca para que lo avale y lo envía a la bolsa para que se venda ese cheque en la bolsa con el aval de la sociedad de garantía recíproca, ¿sí? ¿Cuál es una característica de este mecanismo? Es que ante alguna dificultad de cobro por parte del inversor que compró ese cheque, es decir, si la pyme no paga ese cheque, el que se hace cargo de pagar ese cheque es la sociedad de garantía recíproca. Se llama aval por lo que le comenté antes, ¿sí? Es similar a hacer, a ver, como ustedes, no sé, supónganse cuando hacen, celebran un contrato de alquiler, que muchas veces les piden tener algún fiador. Bueno, en este caso, llevado a este ejemplo, la sociedad de garantía recíproca termina siendo fiador, es decir, en este caso técnicamente avalista, de esa pyme. Quiere decir que si esa pyme que vende ese cheque en la bolsa no paga ese cheque, ya sea propio de tercero, quien va a pagar ese cheque es la sociedad de garantía recíproca, ¿sí? ¿Cómo se vende este cheque cuando ya cuenta con el aval de la sociedad de garantía recíproca? ¿Cómo se vende este cheque? A través de una sociedad de bolsa, conocida, como les dije antes, como ALIC, es la sigla de Agente de Liquidación y Compensación. Ese cheque tienen que tener una cuenta en la sociedad de bolsa para poder ser vendido, ¿sí? Bien, ¿cuál es el circuito? El siguiente. En el punto 1, ¿sí? Como pueden ver, ustedes como pyme tienen que entregarle ese cheque, ya sea un cheque propio o un cheque de tercero. A través de este mecanismo se pueden negociar cualquiera de los dos cheques. Esto es bajo el procedimiento de crédito, digamos, análisis crediticio que haga la sociedad de garantía recíproca con ustedes como pyme, pueden llevar un cheque propio o de un tercero, ¿sí? Una vez que ya se vincularon, llevan ese cheque, ¿sí? A la SGR avala ese cheque. En segundo paso, la SGR, el proceso de aval de ese cheque, para que ustedes lo entiendan, es ponerle un sello al cheque diciendo yo avalo este cheque. La SGR envía ese cheque a lo que se llama la caja de valores, que es quien centraliza las operaciones en términos operativos de la bolsa y de todo el mercado de capitales, ¿sí? Ese cheque luego aparece en lo que se llama el mercado argentino de valores para su negociación. La sociedad de bolsa, que es donde la pyme tiene que tener una cuenta de bolsa, publica ese cheque para la venta, aparece un inversor que compra ese cheque y le paga a la pyme, y el inversor se lleva el cheque, ¿sí? ¿Qué se lleva la pyme? En el paso 6 se lleva el valor del cheque menos el interés fruto de esa tasa de descuento, igual que funcionan las tasas de descuento en los bancos, ¿sí? Menos los gastos de la operación, ¿sí? Se cobran comisiones, se cobra una comisión por el aval, la CGR por avalar ese cheque cobra una comisión y se cobran tan los gastos operativos de poder negociar ese cheque, ¿sí? El mecanismo es tan simple como este y lo repito, es vincularse con una sociedad de garantía recíproca, llevar el cheque para que una vez ya vinculados, para que ese SGR, que es la sigla de Sociedad de Garantía Recíproca, avale ese cheque, la SGR va a enviar ese cheque al mercado, ¿sí? Y luego, a través de su agente de bolsa, se puede vender ese cheque y ustedes reciben los pesos en su cuenta de bolsa. Con una simple instrucción, esa plata de la cuenta de bolsa baja a su cuenta bancaria y reciben los fondos en su cuenta fruto del descuento de cheque, ¿sí? El proceso es tan simple como eso. No hay mayores
cosas complejas en el camino, ¿sí? Bien. ¿Qué ventajas tiene este mecanismo? Bueno, la primera ventaja es que no se absorbe ni se achica uno, como pyme, el crédito bancario. ¿Con esto qué quiero decir? Ustedes, si van a un banco, ¿sí? Tienen un cupo bancario, supongamos de 10 millones de pesos para el descuento de cheques, ¿sí? Bien. Si van a otro banco, probablemente no obtengan otros 10, ¿sí? Si ese banco les dio todo el potencial del cupo de crédito que ustedes puedan llegar a tener, esto tiene que ver con relaciones técnicas, viendo sus balances y su capacidad de pago, porque ahora en otra cuenta en otro banco no van a tener 10 millones más. Probablemente lo que termine sucediendo es que el banco le diga, te doy uno, en la medida que no les va a contar esta parte de atrás de fondo, digo, pero probablemente le dé 1 o 2 millones, en la medida que achiquen el cupo en el otro banco, este banco pueda acrecentarlo. Pero por más que abran muchas más cuentas en muchos bancos, no va a aumentar significativamente su oferta de crédito. Es decir, por más que abran 10 cuentas en 10 bancos, no van a tener 100 millones de pesos de crédito si su balance no lo permite, me refiero, ¿no? En cambio, obteniendo un aval a través de una sociedad de garantía recíproca, ustedes lo que hacen es complementar esta línea de crédito que ustedes tienen. Supongamos que tienen estos 10 millones en el banco X, en el Banco Nación, obteniendo un aval a través de una sociedad de garantía recíproca, pueden llegar a tener otros 10 adicionales para el descuento de cheques, ¿sí? O para, bien, ese aval, después contamos que también sirve para tomar un préstamo bancario, ¿sí? ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, el contar que ese cheque que ustedes descuentan como pyme, descontarlo en la bolsa, tiene como ventaja que, como hay un doble pagador, es decir, si no paga la pyme, paga la sociedad de garantía recíproca, las tasas son mucho mejores que, por ejemplo, la tasa de cheques que yo les comentaba antes, cuando ustedes llevan un cheque, así sea de una empresa de primera línea, o un cheque sin garantía, digamos, las tasas en este segmento que es el avalado, tienen tasas mejores, ¿sí? Porque hay una doble garantía, hay una garantía de pago atrás, que si no paga la pyme, paga la SGR, eso implica que son instrumentos para el inversor menos riesgosos, ¿sí? Porque hay dos pagadores en este caso, y que siempre se cobra, por lo cual tiene tasas mucho, mucho más competitivas que los bancos y mucho más competitivas que en cualquier otro sistema que ustedes puedan imaginarse, descuento de cheques. Y es una tasa similar, si quieren, a las que tienen las grandes empresas a través del sistema bancario, ¿sí? Yo ahora les voy a comentar, les voy a mostrar un poco tasas de hoy, ¿sí? ¿Qué segunda característica tiene este sistema? Tercera, perdón, mantener al librador del cheque, ¿sí? Y a la pyme beneficiada en el anonimato. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que ustedes como pyme son la pyme XSA, libran un cheque propio, ¿sí? Se lo entregan a la SGR. El cheque que se ve negociándose en la pantalla de bolsa, es el cheque de la SGR en la que ustedes tuvieron el aval. No se ve el cheque de ustedes como XSA, digamos, ¿sí? Como pyme SA. Lo que se ve es el nombre de la SGR, por lo cual ustedes se mantienen en total anonimato, ¿sí? No se ve quién es la pyme que está vendiendo ese cheque. Solo se sabe que hay una SGR que avaló ese cheque y se ven los datos del cheque, pero no se ve quién es el librador del cheque, ¿sí? Si fuera un cheque de tercero, por ejemplo, tampoco se ve si es un cheque de tercero o si es un cheque propio. No se ven datos del librador del cheque, ¿sí? Solo se ve el dato del SGR. El mercado de capitales, los inversores, cuando compran ese cheque, en realidad lo que están comprando es el aval de ese SGR. No están viendo si tal pyme es buena o tal pyme es mala, ¿sí? A diferencia de un banco que para poder descontar cheques, les mira a ustedes cuál es su calificación crediticia, ¿sí? Cuarto, perdón, ¿qué ventaja impositiva? Bueno, y acá empiezo a contarle ventajas impositivas. La primera, cuando ustedes van a descontar un cheque a través del banco, el IVA de el interés, perdón, del descuento de ese cheque está grabado con IVA. Si bien ustedes se lo pueden tomar al IVA después y demás, no deja de ser un costo financiero al momento. ¿Por qué? Porque ustedes llevaron un cheque de 1 millón y reciben la tasa de descuento X, supongamos el 30%, y a eso hay que sumarle el costo fiscal, que es el IVA, ¿sí? Sobre ese interés, que hace que ustedes reciban menos plata aún todavía por ese descuento de ese cheque. Entonces, en términos financieros, esta exención del IVA es sumamente ventajosa para ustedes porque están descontando el cheque y se están llevando
en términos de dinero se están llevando el cheque menos la tasa de descuento, el interés, digamos, en sí misma, menos los gastos de la operación, pero no hay ningún gasto impositivo asociado a la operación. No hay ni IVA, ni ingresos brutos, ni sellos, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están negociando un instrumento, como les dije antes, un título valor, en el ámbito de la oferta pública. Negociar un cheque en la bolsa es estar en el ámbito de la oferta pública, ¿sí? Entonces está exenta de IVA y de toda carga fiscal esta operación. Quinto, ¿qué otra ventaja tiene? Es que ustedes como pyme se acercan al mercado de capitales. El descuento de cheques a través de la bolsa es el primer paso para una pyme. Después hay más herramientas, ¿sí? Que podamos dar en otra charla, ¿sí? Que tiene que ver con el pagaré avalado, que es para operaciones más largas, que tiene que ver con la obligación negociable, avalada por una sociedad de garantía recíproca, que ahí sí se ve cuál es la pyme que está recibiendo ese aval, se mira la pyme, pero también se sabe que atrás tiene una garantía de una SGR que paga, que es para plazos más largos y volúmenes más grandes. Pero bueno, el descuento de cheque es el primer paso. Y el último punto, si ustedes descuentan un cheque en una sociedad de garantía recíproca, ¿cuánto tiempo, en el mercado de capitales, cuánto tiempo les lleva a ustedes hacerse del dinero? Bueno, tan simple como desde el momento que el cheque está avalado por la SGR lo envía para negociar, y si se negocia en ese mismo día, porque hay ciertos horarios operativos, digamos, si se negocia en ese mismo día, a las 24 horas, la pyme puede tener los fondos en su cuenta, ¿sí? También se puede negociar en el día, ¿sí? Pero bueno, hay que ver temas de horarios y demás, pero háganse la idea básica de que si ustedes llevan un cheque en la bolsa, puede llevarles todo el proceso operativo no más de 48 horas desde que lo envían a la SGR para el aval, desde que la SGR lo envía a la bolsa y lo vende, se vende a través de la bolsa, ustedes reciben los fondos a las 48 horas, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Si tienen alguna pregunta, me avisan, habilitamos un micrófono y seguimos, ¿sí? Les voy a mostrar esto que yo les comentaba acerca de, previo a pasar lo que es una sociedad de garantía recíproca, cómo se ve en el mercado de capitales, ¿sí? La negociación de cheques. Si bien esta es una pantalla a la cual accedemos únicamente las sociedades de garantía recíproca, pero les voy a mostrar dónde ingresar para que ustedes vean básicamente cómo negociar cheques. Si ustedes, por ejemplo, entran al mercado argentino de valores, ¿sí? Aguárdenme, vamos a poner mercado. Cristian, Sí. ahí tenés una pregunta. María Emilia Forenza pregunta, ¿cargas impositivas cuando la plata vuelve a la cuenta bancaria? A ver, sí se cobra cuando la plata vuelve a la cuenta bancaria, sí se cobra el impuesto al débito y crédito, ¿sí? La operación del descuento, ¿sí? En sí misma no está grabada, ¿sí? El descuento del cheque no tiene ninguna carga impositiva. Sí hay el impuesto al crédito cuando los fondos bajan desde la cuenta de bolsa, bajan a la cuenta bancaria de la pyme, sí hay ahí impuesto al crédito, ¿sí? Pero bueno, les cuento un mecanismo de elusión totalmente lícito. Ustedes lo que pueden hacer con esos fondos es invertirlos mínimamente un día en un fondo común de inversión, ¿sí? De pesos, y a las 24 horas los rescatan, o a las 48 horas los rescatan, y cuando los pesos bajan después de ese rescate de fondos comunes de inversión, por favor, si hay alguien de la FIP, no escucharon esto, la operación viene proveniente de un rescate de fondos comunes de inversión, por lo cual esa operación está exenta del impuesto al crédito. Ese es un mecanismo adicional, un paso adicional, que si quieren pueden agregar para no terminar pagando el impuesto al crédito, digamos, de cierta manera. ¿Sí? Es un mecanismo lícito, está establecido por la Ley de Impuestos de Débitos y Créditos, que toda suscripción y rescate proveniente de fondos comunes de inversión está exenta del impuesto al débito y crédito bancario, por lo cual ese es un mecanismo. Otra herramienta adicional es, ustedes desde la cuenta comitente, de su cuenta de bolsa, lo que pueden hacer es pedirle a la sociedad de bolsa que les emita un cheque, ¿sí? Ese cheque obviamente sale a la orden de la propia pyme, y ustedes a ese cheque endosarlo y pagarles a un tercero. Por ejemplo, la pyme tiene que pagar el alquiler de la fábrica, del galpón, ¿sí? Descontaron un cheque en la bolsa. Le piden a su sociedad de bolsa, digamos, en la que son clientes, piden que le emitan un cheque por el monto, si quieren, del monto del alquiler. Supónganse que ustedes negocian un cheque de 1 millón y el monto de alquiler es 500.000.
piden un cheque de 500.000, sale la orden de ustedes y ese cheque lo pueden endosar y pagan el alquiler, eludieron el impuesto, digo, ¿no? Estos son mecanismos fiscales para poder no tener tanta carga impositiva, digo, en este tema. Acá también preguntan qué pasa con ingresos brutos de cada provincia. No está, la operación de descuento de cheque está exenta de ingresos brutos. No hay ingresos brutos en esa operación. Es una operación exclusivamente del descuento de un cheque a través de la bolsa. No hay ni IVA ni ingresos brutos. Perfecto. ¿Alguna más? A ver, preguntan, ¿pero cómo se hace eso si se acredita en forma directa en el CBU que se indica? Exacto. Ustedes, cuando abran una sociedad de bolsa, lo que hacen es tener que declarar una cuenta bancaria, ¿sí? Propia, obviamente, ¿no? La sociedad de bolsa les va a decir, declararme una cuenta bancaria a la cual, que tenga el mismo quit, obviamente, que la cuenta de bolsa que te está abriendo. Se declara esa cuenta bancaria y desde la cuenta de bolsa se gira esa cuenta bancaria. Pueden declarar todas las cuentas bancarias que quieran, siempre que sean de la pyme, ¿no? No puede ser cuenta de terceros. Siempre son cuentas exclusivamente de esa empresa, ¿sí? Entonces ya es una transferencia bancaria y listo, sin ningún problema adicional. Creo que hay más, ¿no? Bien, sí, hay mucha diferencia entre las tasas de descuento dependiendo del aval de cada SGR. Eh, Depende, a ver, yo te diría que hay dos SGRs que son las primeras líneas de este mercado, una que está vinculada al Estado Nacional, que es garantizar, ¿sí? Que esa está negociando a tasas verdaderamente muy bajas, y el resto se encuentra, todo el resto del pelotón está más o menos todas en el mismo nivel, ¿sí? ¿Qué más? Hay una diferencia, después leo otra más. Dice, pero en Tucumán hay retención indiscriminada. No sé a qué se refieren. No sé si tendrá que ver con CIRCREP, con ingresos A ver, si brutos. querés les habilito los micrófonos a las personas que preguntaron. Acá Dale. Leticia Rugés está pidiendo la palabra y también le puedo habilitar a Clemente, así que vamos ahí. A ver, Leticia, te escuchamos. No, 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 está bien, muchísimas gracias. Yo en realidad estaba, yo trabajo en Mills, así que estaba reconfirmando lo que había dicho cuando le hicieron la pregunta del tema de débitos y créditos. No, no, lo mío no era una pregunta, era más bien agregar y al final lo explicó todo Cristian, así que olvidé. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok, seguimos entonces con Clemente. Sí, Clemente, ya tenés el audio habilitado. Hola. Hola, sí. Hola, ¿me Ahora sí. escuchás? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi consulta, Cristian, es sobre los costos, sobre las comisiones, digamos, porque si bien la tasa que vos mostrás como del 20%, después tenemos otros costos involucrados que tienen que ver con la comisión del SGR y con la comisión de la LIC, que terminan, bueno, impactando, por supuesto, en el costo final. Esa es mi pregunta. Sí, a ver, a diferencia de tal vez otro tipo de operaciones, tanto la sociedad de garantía recíproca como la sociedad de bolsa cobran en términos, sus comisiones en términos de tasa nominal anual, o sea, similar a lo que se descuenta el cheque, ¿sí? Que también está en términos de tasa nominal anual. Las SGRs cobran en promedio, te diría, dependiendo. El cheque propio se puede cobrar en promedio 4,5, 4% de TNA. El cheque de tercero se puede cobrar también entre 3,5 y 4. El cheque de tercero de primer año se puede cobrar 3%, 2,5, 3. Eso es en lo que es término vales. Pero en promedio te diría que la industria funciona en 3,5, 3. Ahí te segmenté por tipo de cheques, ¿no? Pero más o menos Sí, es el promedio de lo que cobran las SGR. Y las sociedades de bolsa todas cobran el 1% anual. Digo, este 4% adicional, digamos que es entre comisiones, entre 4 y 5, si querés, está en términos de tasa nominal anual. No es una comisión directa. La comisión directa, obviamente, sí, te impactaría en términos de TNA muchísimo más, ¿sí? Si el cheque es exacto, más sí. corto. Bien. Pero esto se cobra en términos de TNA, por lo cual hoy las operaciones te están quedando en promedio, si querés, 25, a veces menos. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, De muchas nada. gracias. Después, Gracias, perdón, Clemente. hay una que hace, que preguntaban si en Tucumán hay retención indiscriminada. Yo no sé si se refiere a lo que es el CIRCREP. En esa parte ya, digamos, tiene que ver con cómo el fisco local está considerando esa cuenta y le está haciendo una retención de CIRCREP. Tiene otro nombre, pero es el anticipo de ingresos brutos, ¿sí? Que eso evidentemente
por más que eso graba los ingresos en las cuentas, ¿sí? Por lo cual, el único mecanismo para evitar eso es este que les comenté, es que el descuento del cheque, ustedes se lleven un cheque desde la cuenta de bolsa y paguen lo que tengan que pagar, el alquiler o a un proveedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera están evitando que los fondos pasen a su cuenta y les pegue esta retención. Hola, ahí hemos habilitado a la persona que preguntó, así pueda ¿Ok? ampliar. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Acá en Tucumán tenemos un régimen tributario bastante agresivo, como en todo el resto del país, y el sistema bancario te retiene cada ingreso a una cuenta bancaria de personas que estamos inscriptas sin discriminar si me encontré el dinero en la calle, si me lo regalaron o si fue una venta. Por cada 100 pesos que yo acredito en una cuenta, a mí me descuentan 5 o 7%, inevitablemente. Entonces, es muy difícil que Tucumán se acerque al mercado de capitales bajo estas condiciones. Y te No, pongo te un diría ejemplo. porque eso es, a ver, en Buenos Aires también está la retención anticipada de ingresos brutos, entiendo que te referís a eso, ¿sí? Sí, En Buenos Aires también está, en la ciudad de Buenos Aires a muchas pymes les pasa esto, entonces, por eso te comentaba, el mecanismo es, vos podés descontar un cheque en la bolsa y desde tu cuenta de bolsa llevarte un cheque y pagar, ¿sí? A un proveedor, pagar el alquiler, digo, pagar lo que tengas que, una erogación que tengas que pagar. Ese cheque sale a la orden tuya como pyme y es un cheque al día, no es un cheque postdatado, digamos, no es un cheque pago diferido. Por lo cual, claro. bueno, tenés que hacer este paso adicional para evitar esa retención que me decís que tenés. Pero corregime si la sociedad de bolsa te permiten enviarte cheques de 1 millón de pesos, por ejemplo, porque por ejemplo, si yo quiero retirar dinero de una cuenta comitente de bolsa, me lo segregan en cheques de 50.000 pesos por una cuestión que no la entiendo muy bien, pero nunca me mandan cheques, y ni siquiera ya ahora me mandan cheques porque yo invierto en bolsa, no me financio a través de la bolsa, pero la verdad que me entristece bastante que una vez que ingreso dinero en la cuenta comitente, pago 2 veces ingresos brutos, que si bien después yo lo puedo descontar en la declaración jurada, pero bueno, financieramente quedo descalzado. Sí, claramente, a ver, por eso te cuento, a ver, nosotros desde acá, por ejemplo, de Mills Capital Market, de esta sociedad de bolsa en particular, se pueden sacar 2 cheques por día, esa es la única restricción, y no hay restricción de montos, digamos, si nos pedís 1 millón de pesos, no hacemos 20 cheques de 50.000, si haces un cheque de 1 millón de pesos, sale a tu orden y listo, ¿sí? Te llevas ese cheque. Ok. Debe ser una política interna de esa sociedad de bolsa, en realidad. Pero no Ah, hay una regla que diga que tenés que pagar con cheques de hasta 50.000, ¿sí? Vos podés ok. llevarte un cheque del monto que quieras, obviamente es a la orden, es más, supongamos que descontaste un cheque avalado por SGR de 1 millón de pesos, ¿sí? Y necesitas pagar algo que cuesta 454.212. Bueno, le pedís a la sociedad bolsa nuestra y te hacemos un cheque de 454.212 y te doy ese cheque. ¿Se entiende? Sí, sí entiendo, bastante Llevas el claro. cheque y el resto de la cuenta te lo llevas como vos quieras, digo. O sea, entiendo que lo que vos estás teniendo es la retención anticipada de ingresos brutos, que acá en Capital le pasa a muchas pymes también. Eso es en toda la Argentina, y la última pregunta, y no quiero interrumpir. Eh, sí, la retención anticipada de ingresos brutos la tienen muchas jurisdicciones. Lo que pasa es que hay una forma, fíjate con tu contador, de poder evitar eso, que tenés que presentar ciertas excepciones, que si estás encuadrado Sí, en esas, para que no te lo retengan. Pero hay un mecanismo. Si no, bueno, el mecanismo, si no estás dentro del cuadrado de esa realidad, el mecanismo de mercado es digo, que te lleves un cheque. ok, ¿Sí? muchísimas gracias, muchísimas Bueno, gracias. bien. Gracias por tu pregunta. ¿Te querés presentar? Disculpa, yo no te habilité el micrófono, pero no te di oportunidad de que te presentes o cuentes un poco de por ahí tu emprendimiento. Bueno, acá mi nombre es Miguel Ángel, yo formo parte de Federalismo y tengo una inmobiliaria que por supuesto el rubro está bastante golpeado, venimos de crisis en crisis y bueno, hay que pagar sueldos ahora y bueno, estoy buscando alternativas para tratar de mantener la plantilla el máximo tiempo posible y bueno, estoy tratando
de buscar alternativas. Bueno, en el final de la presentación está mi mail, si querés, y mi teléfono. Me mandás un mail Ok. mañana y vemos tu caso en particular y desde ya, obviamente, a total disposición para poder ayudarte. ¿Sí? Puedo hacer la última pregunta y no quiero robar Dale, por no hay problema. En relación a la facturación que tenemos las pymes en general acá en el país, ¿qué porcentaje de la facturación mensual o anual uno podría llegar a tener la intención de descontar en el mercado? Y hay que ver ¿O el no hay patrón montos? general. A ver, por eso hay que ver lo que hay que ver en realidad es toda tu deuda bancaria y financiera total, digamos. Tu Mm, facturación importa, pero hay que ver también cuán endeudado estás, digamos, ¿sí? Hay que ver qué apalancamiento tenés, ¿sí? Hay que ver si estás poco endeudado o estás muy endeudado, ¿sí? Y obviamente la facturación lo que le va a decir al analista es qué capacidad de pago tenés de tu endeudamiento, ¿sí? Eso es un sí, dato de flujo. El dato anterior es ver, bueno, cuán endeudado estás y cuánto endeudamiento nuevo querés y si esa facturación que venís teniendo te alcanza para repagar todo eso, ¿sí? Y habrá que ver cómo está compuesta tu deuda y demás. Por eso digo, los análisis crediticios tienen que ver con todo este tipo de cuestiones, pero así a grosso modo, supongamos que tuvieras cero deuda, si viendo tu facturación, y que obviamente el sector y la facturación, avales SGR podrías conseguir creo que por el 20% tranquilamente de tu facturación, sin problema. Pero bueno, hay que ver todos estos condimentos que digo que hacen que ver con el sector, el tamaño de empresa, tienen que ver muchas variantes, digamos, no es estrictamente viendo la facturación se te puede decir exactamente cuánto aval puedes tener, ¿sí? muy bien, muchísimas gracias. No hay por qué. Gracias, Miguel Ángel. Juan Carlos está preguntando, ya le vamos a habilitar el micrófono. Bueno, a ver, ¿cómo son los gastos comparados con los bancos? Ellos dicen que las tasas de las SGR son más bajas, pero las comisiones más altas. A ver, Juan Carlos, ya te habilitamos el micrófono. Listo. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás ahí? Ya no tiene entrada de audio. Ah, puede ser. Hola, hola. Puede ser. Ahí Hola, está. Juan Carlos. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Te querés Eh, presentar? ¿Me escuchan? Sí, soy Juan Carlos Rodríguez, tengo una concesionaria de camiones acá en el norte. Nosotros operamos, obviamente, para nosotros es muy importante tener financiación por ahí por los volúmenes de negocios y para poder tener una herramienta financiera propia para ofrecerle a nuestros clientes. Pero operamos con dos SGR, operamos con bancos también y somos usuarios de venta de cheques. Y bueno, siempre hacemos cotizaciones con los bancos y con las SGR. Y bueno, siempre tenemos esta dicotomía que normalmente los bancos tienen tasas más altas que las SGR con las que nosotros calificamos y siempre vamos buscando nosotros también en función de las calificaciones que tenemos, donde vamos pidiendo, digamos, o colocando nuestros cheques para que no parezca que pedimos. Y siempre está esto que los bancos dicen sí, pero bueno, fíjate en las comisiones, que las comisiones son más altas, si vos haces el número final, te terminan acreditando menos que lo que acreditamos nosotros. En realidad uno no hace el análisis de cómo es el cálculo. Lo que nosotros miramos es cuánto depositamos, cuánto nos acreditan y fundamentalmente, a pesar de que podemos hacerlo, pero en el día a día no lo hacemos. Bueno, esa era la pregunta, porque Te muchas respondo, veces... sí, te la respondo de una manera muy fácil, mirá. Sí, La forma más fácil de comparar es, si a mí el banco me dice que me descuenta el 30, ¿sí? Por ejemplo, sí, ¿sí? Y si la SGR te está diciendo que el mercado está descontando al 20, más 5% si querés, de los gastos entre la comisión del aval y de la sociedad de bolsa, estás comparando 30 con 25. Suponete otra cuestión. Suponete que la SGR vendiera al 25 y los gastos sea 5, y el banco te descuenta el 30 también. O sea, a igual tasa entre el banco y la SGR, te hablo de la SGR comparando tasa de descuento de la bolsa más los gastos de la SGR más los gastos de la sociedad de bolsa. ¿Sí? Si la suma de esas tres tasas, pues los gastos, están, como te dije, están medidos en términos de tasa nominal anual, diera 30%, y el banco te ofrece 30%, es más barato el mercado de capitales por una cuestión que tiene que ver ya con el costo financiero, que es el IVA. El IVA
es un gasto directo, no es una TNA, es un porcentaje directo sobre el interés del descuento que te ofrece el banco. Por lo cual, Sí, está claro. eso en el corto plazo, esa tasa, a vos, en operaciones menores de 180 días, estar grabado por, depende, el 10,5 al 21, hace que tu tasa se vaya casi al doble. Si te vas más largo, o sea, que fueras a un año, sí, eso es un 20% directo, si querés. Pero en operaciones más cortas te estás subiendo 40% la tasa. O 20, según el caso, digo. Entonces, es una estrategia bancaria que a la hora de los números, que es lo más importante, no tiene ningún argumento que la sostenga. El mercado de capitales es sostenidamente más barato, pero igual tasa, a igual condición de tasa, el no pagar IVA es lo más importante, si querés, en términos de costo financiero, porque es un gasto directo, no es una tasa. Si el IVA fuera 21% TNA, sería otra cosa, pero el IVA es un gasto directo, es un porcentaje directo, que en operaciones menores a 180 días o a 90, como te ofrecen los bancos, pondera de una forma feroz, digamos, en el costo financiero. ¿Sí? Está claro. Gracias. Igual después, si querés, me escribís y hacemos los números, te muestro una calculadora y hacemos los números para que lo puedas tener comparado y lo puedas comparar fácil. Muchas gracias. No hay por qué. Gracias, Juan Carlos. Siguiente, Facundo Correa Llano. Facundo, ya tenés habilitado el audio. ¿Los fideicomisos son sujetos de crédito o no? No para un SGR. Ok, tenemos una pregunta en Facebook también. Sí, Cristian, nos llegó esta pregunta por el live de Facebook. Te consultan si se pueden descontar cheques propios. Sí, se pueden descontar cheques propios. Vale, perfecto. Cheques propios y de terceros, sin ningún problema. Bien, ahora le habilitamos el micrófono. Refuerzo algo de lo anterior. Los fideicomisos no son sujetos de crédito porque no son pymes. El sistema avalado funciona para todo aquel que es pyme. Y ahora avanzo un poco con la presentación, si quieren. ¿Hay alguna más si quieren que responda ya o sigo? Sí, hay unita más. Le vamos a habilitar el micrófono a Alexis. Dale. A ver, Alexis. Hola, una pyme relacionada con, Alexis, vos me preguntás si una pyme relacionada al comercio exterior, una consultora, puede ingresar al sistema de SGR. Mientras tenga certificado pyme, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por sacarme la consulta. Sácame la duda. Seguimos. Gracias. Abro ya en el final la segunda tanda de consultas, ¿sí? Para ahora justo ahora en la mitad. Les quería contar algo, y para hacer un poco la idea de lo que es el cheque avalado y dónde ver las tasas, ¿sí? Acá, por ejemplo, entran a la página, acá la pueden ver acá arriba, map-mediosa.com.ar, es la página del mercado argentino de valores, ¿sí? En el final de la página están las tasas a los cuales, en la primera columna a la izquierda, es el día, la cantidad de días, ¿sí? El plazo, digamos. Acá obviamente se dice el vencimiento, el rango de tasas a ese día que se operó. ¿Cuál es la tasa mínima operada ese día? ¿Cuál es la tasa máxima? ¿Cuál es la tasa promedio? El monto que se operó, ¿sí? Y cantidad de cheques. Por ejemplo, esto es un dato de hoy. Por ejemplo, me voy a 180 días, a ver. A 180 días, ¿sí? Es un promedio, recuerden. Se operaron tasas en el rango 21,5, si ven, ¿sí? Por este monto. Si miran a 179, acá hay 8. Bueno, hay que ver si acá justo había una SGR, acá había otra. Por eso les decía, acá hay tasas del 25, acá hay tasas del 10, o del 18, hay tasas del 4 y tasas del 7, digo, ¿ven? Hay un distinto espectro de tasas, ¿sí? El promedio, miro si quieren, 18, 16, 14, 10, 18, 21, 19, 9, dependiendo. Bueno, ustedes me preguntarán, pero en el largo plazo casi todas las tasas convergen a 20, ¿ven? O sea, a un año, largo plazo, lo llamamos en Argentina, ¿no? 21, 22, 19, 19,90, 19,90, 19, 18, 22, digo, rondan los 20 y pico por ciento, el 20, 22% si quieren, a plazos mayores a 180 días. En el corto plazo pueden ver tasas más bajas, ¿sí? Pero el volumen más grande está en el plazo más largo. Acá hay tasas del 5 o del 7. Alguien me preguntaba si había diferencias entre las distintas sociedades de garantía recíproca. Bien, las dos sociedades de garantía recíproca que pueden ser consideradas como la elite de las SGR son dos. Una es garantizar, que es del Estado, que es la SGR que se asocia que ese SGR no va a grabar nunca porque detrás está el Estado, ¿sí? Entonces, ese SGR paga, descontar cheques avalado por ese SGR, paga tasas del 5%, ¿sí? El resto de las SGR que son más chicas pagan tasas del 18%, ¿sí? Esa es la gran diferencia que ven porque es similar, si quieren, a tener un crédito del Banco Nación, probablemente, ¿sí?
a una tasa súper baja y subsidiada a tener crédito de un banco comercial, si quieren, pero la diferencia es esa, ¿sí? Las tasas, por eso les digo, de mercado están en un promedio en 20, las tasas de algunas de las SGR de algunas de estas dos, que dije de garantizar principalmente, están en niveles de, les diría, abajo de 10%, depende del día, ¿sí? Esto está pasando hoy porque hay una oferta muy grande de pesos en la economía y el mercado de capitales dando vuelta, entonces tenemos estas tasas que están fabulosas, digamos, para lo que es el financiamiento PYME, y si a esta tasa le suman 5 puntos, si quieren, hablo de 5 puntos en el global, de costo de aval más costo de, la sociedad, de vender el cheque, 5 puntos más de TNA, se están financiando entre 20 y 25%, si quieren, que es y sin IVA, y sin ningún gasto adicional más que estos dos datos que les digo. Hay un gasto de comisión de derecho mercado, pero es el 0,006, o sea, es mínimo. Después no hay otro gasto significativo en la operación, por lo cual el CFT que ustedes están teniendo, o sea, el costo de financiamiento, es prácticamente esto, es tasa más gasto, que es promedio 25, como mucho será 30%, digo, ¿sí? Pero bueno, pueden entrar a esta página, se llama MAP, que es la página del mercado, y poder ver estos datos que yo les acabo de contar. Ven que acá hay otras solapas, yo les hablé del sistema garantizado y el no garantizado. El sistema no garantizado, que es este que les dije, es llevar cheques de una empresa, YPF, un supermercado o empresas de primera línea se negocian en este segmento, y por ejemplo, miren, a 60 días, acá hay operaciones al 45%, ¿sí? A 40, no sé, a 30 días, veamos, 34 días, 55%. Digo, en el segmento no garantizado ven que las tasas son mayores, acá hay tasas más bajas, pero ven que hay poco plazo, ¿sí? Hay tasas del 30 al 22. Acá, en realidad, el inversor lo que está midiendo a la hora de fijar esta tasa es, bueno, ¿qué riesgo yo le asigno como inversor a comprar un cheque de día, supermercado día, a comprar uno de YPF, a comprar uno de L'Oreal, a comprar uno de quien sea, digamos, ¿no? De un banco, ¿sí? Pero bueno, sigo con la presentación. Bien, voy a hablar me meto en el tema del mundo de la SGR. Bueno, ¿qué es una sociedad de garantía recíproca? Entiendo que algunos ya saben qué es una sociedad de garantía recíproca y han tenido vinculación por lo que me fueron contando, pero bueno, una sociedad de garantía recíproca, voy a ser breve con esta parte, es una sociedad comercial que tiene por objeto crear y facilitar el acceso de la PYME al financiamiento. Estas sociedades fueron creadas en el año 1995, esta ley. En aquel momento estaban destinadas básicamente a lo que era todo el aval de las SGR, era para darle garantía a los bancos, ¿sí? Algo parecido a lo que sucede hoy, con este fondo nuevo que lanzaron de estos 30.000 millones de pesos. Pero básicamente el objeto de una SGR es darle aval a una PYME. Por eso también a todo aquel que no sea PYME no se le puede dar un aval. Tiene que ser PYME para poder darles un aval, ¿sí? Acá les dejo el link de la ley por si la quieren repasar, pero bueno, para que vean que las SGR están encuadradas en un marco de ley, ¿sí? No en el régimen simple de sociedades comerciales. Para que entiendan un poco más en detalle, bueno, existe el sistema bancario en Argentina y el sistema bursátil, ¿sí? Y en el camino estamos las SGR, ¿sí? Que estamos reguladas por la Secretaría de Producción, ¿sí? Que depende del Ministerio de Producción de la Nación, o sea, el Ministerio de la Nación. Estamos reguladas por el Estado, o sea, por CEPYME. Transversalmente estamos regulados por el Banco Central. ¿Por qué? Porque el aval de una sociedad de garantía recíproca, también pueden ustedes con ese aval ir a un banco y tomar un préstamo bancario, ¿sí? O bien pueden ir a lo que es el mercado de capitales, ¿sí? A descontar cheques, o emitir obligaciones negociables, o emitir pagarés avalados para poder tener financiamiento. Es decir, las SGR estamos en un contexto regulatorio por el cual a veces a las pymes les pedimos ciertos papelitos, digo yo, que tienen que ver con este cumplimiento regulatorio, ¿sí? Bien. ¿Quiénes forman una sociedad de garantía recíproca? Y acá les quiero hablar un poco acerca de las ventajas fiscales después. Hay dos clases de participantes en una SGR. Están los socios protectores y los socios partícipes, o los llamados terceros también, ¿sí? Que básicamente los socios partícipes y los socios terceros son las pymes, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los socios protectores? Pueden ser personas físicas, pueden ser personas jurídicas, personas humanas, perdón, pueden ser personas jurídicas, empresas de todo tipo, que hacen un aporte a esa sociedad de garantía recíproca, y por ese aporte se llevan el beneficio de desgravar el impuesto a las ganancias. Esa plata que tiene la sociedad de garantía recíproca la invierte en un menú de inversiones
que manda el regulador, que se PYME, y esas inversiones tienen una rentabilidad, y esa rentabilidad se le paga a ese socio protector que hizo ese aporte a la CGR y por el cual se benefició con la desgravación del impuesto a las ganancias, y si quieren después profundizamos un poco en eso. Y por otro lado están las pymes, ¿sí?, que tienen que darle una contragarantía. El sistema se llama Sociedad de Garantía Recíproca porque nos garantizamos los dos. Se garantiza tanto, la pyme se lleva una garantía de la SGR y la SGR se lleva una garantía de la pyme a través de una contragarantía. Bueno, ¿cuáles son estas contragarantías? Bueno, pueden ser la hipoteca, la prenda, la fianza personal, posiciones financieras líquidas. ¿Qué quiero decir? ¿Puede haber una pyme en este contexto que tiene dólares en una cuenta de bolsa, por ejemplo? Bueno, esos dólares pueden servir de garantía para que no tengan que vender esos dólares, sirven de garantía para que la SGR, por ejemplo, les permita a ustedes vender cheques propios, que me preguntaban por ahí también si pueden descontar cheques propios. Entonces es una forma de no deshacerse de los dólares y poder financiarse emitiendo cheques propios, entregando esos dólares en garantía a la SGR, ¿sí? Cuando se cancela esa operación, se le devuelve obviamente a la pyme la posición de dólares. Mientras la línea esté vigente de ese aval, esos dólares quedan en prenda de cierta manera en favor de la sociedad de bolsa, ¿sí? También se pueden hacer facturas. Ustedes tienen una factura a cobrar, por ejemplo, de algún órgano de gobierno, de municipal, o algún proveedor del Estado o demás. Bueno, esas facturas, mientras la empresa que emite esa factura se deje notificar, que es el tecnicismo que a veces frena este tipo de operaciones, no hay ningún problema. Si bien la cesión de una factura, la notificación es un acto unilateral, uno se notifica que es el nuevo cobrador de esa factura, pero bueno, en la práctica a veces pasa que algunos municipios o proveedores no se dejan notificar, entonces no se puede hacer esa cesión. Y después flujos, es otra garantía, por ejemplo, que ustedes tengan, no sé, sean un comercio y vendan con tarjeta de crédito, bueno, se puede notificar a la tarjeta de crédito de que ese tiene un nombre que no me sale ahora, el código de comercio, ese código de ese comercio puede hacer ese flujo cedido ante la falta de pago o no, a la sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Es una alternativa. Por eso las SGRs, a diferencia de los bancos, nos ponemos más creativos respecto de, somos más flexibles a la hora de pensar con qué nos podemos garantizar respecto del negocio de la pyme, ¿sí? Por eso se llama garantía recíproca. ¿Y la SGR qué les da a la pyme? Bueno, un aval. Como dije antes, las sociedades de garantía recíproca no prestan dinero, dan avales, permiten a que las pymes puedan financiarse en la bolsa, pero no prestan plata, ¿sí? ¿Cómo es un proceso de aval, ¿sí?, para una pyme? Bueno, la pyme se acerca a la SGR, presenta documentación societaria, estatuto, quiénes son los accionistas, cuenta, presenta los últimos 3 balances, alguna reseña de quién es la empresa o qué quieren financiar específicamente, y las ventas post balance. En esta época, por ejemplo, a muchas pymes se le piden los balances, el último balance, y todavía tienen el balance de 2018, porque el 19 todavía lo tienen en proceso y más en este contexto. Entonces lo que se pide es, de todo el día 2019 a la fecha, un Excel, alguna declaración en la que ustedes muestren cuáles son las ventas post balance, ¿sí? Y bueno, se buscan referencias comerciales y bancarias, y después ver, bueno, qué garantía ofrece esa pyme para tener ese aval, ¿sí? Si puede ser alguna de todas las garantías que les comenté antes. Con esa documentación, la pyme lo que hace es una evaluación crediticia, que tiene que ver con esto de, no es estrictamente un porcentaje de la facturación, sino ver cuál es el nivel de endeudamiento que tiene, cuál es el flujo de caja libre, de cierta manera, que uno puede analizar que esa pyme tiene, qué garantía está ofreciendo, obviamente. La realidad es que la fianza personal es un tipo de garantía, entregar dólares, por ejemplo, una cuenta comitente como garantía, es otro tipo de garantía que tiene otro tipo de ejecutabilidad, digamos, para el SGR, y por lo cual permite que le den más línea de financiamiento. Mientras mejor sea la garantía, probablemente tengan mejor línea de aval, ¿sí? La SGR lo que hace es analiza esa documentación y luego les informa a ustedes, bueno, cuál es el límite y cuál es el monto del aval otorgado. Hablo de límites en términos de, por ejemplo, le dicen, bueno, yo te puedo dar una línea de 1 millón de pesos para que descuentes cheques propios y 1 millón de pesos para que descuentes cheques de terceros, y de terceros que, no sé, que tengan una atomización del 20%. Es decir, ese millón lo tenés que segmentar en 5 clientes por no más de 200.000, y obviamente la SGR va a analizar quiénes son esos terceros para tomar esos cheques, ¿sí? Porque obviamente en ese caso
la pyme lo que está haciendo es darle el riesgo de crédito de un cliente o un proveedor o un tercero, y hay que analizar, la SGR tiene que analizar si es probable que pague ese tercero o no, porque si no tiene que pagar la SGR, ¿sí? Por eso se hacen esas atomizaciones, ¿sí? Posteriormente a este proceso, bueno, se constituyen las contragarantías, ahí se firman todos los documentos, se firma un documento de contragarantía, que es el documento que vincula formalmente a la SGR con la pyme, se firma ese documento, se certifica, y se firma, se establece la contragarantía, o sea, la fianza se firma, se certifica por escribano, o se constituye una hipoteca, una prenda, o la cesión de la factura, lo que sea. Bueno, se establece eso, y luego la pyme ya tiene el aval, y con ese aval la pyme, ¿qué puede hacer? Descontar cheques en la bolsa, descontar pagaré, u obtener créditos bancarios, ¿sí? Algo más de eficiencia fiscal, lo digo ahora antes que me olvide. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que ir a un banco a obtener un préstamo, una hipoteca, ¿sí? La hipoteca paga impuesto a los sellos, ¿sí? Entonces, es el 3%, creo que en promedio casi en todas las provincias, más el costo del escribano es un 2% más, y todos los gastos sale 5 o 6%, ¿sí? Si ustedes a esa hipoteca la entregan en favor de una sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Está exenta del impuesto a los sellos. Entonces, por ejemplo, si hay un banco público, por ejemplo, que les da en este contexto una línea del 20% o del 30%, supongamos, con aval de SGR, perdón, sin aval de SGR, supongamos, si ustedes tuvieran que darles una hipoteca, les costaría ese 30% más el IVA sobre los intereses, más el costo de la hipoteca, que hace también al costo de la operación. Si ustedes fueran a tomar ese crédito bancario con un aval de una SGR, lo que probablemente sucedería es que esa tasa del 30 sea un poco menor, porque el banco tiene una garantía muy fuerte, que es el pago de una SGR. Como les mostré antes en el gráfico, las SGR somos garantía preferida A por el Banco Central, somos el máximo nivel de garantía que tiene un banco de pago, por lo cual la tasa tiene que ser menor con aval de SGR que sin aval de SGR, ¿sí? Y segundo, entregan esa hipoteca en favor del SGR, está exenta el impuesto a los sellos, por lo cual ya tienen 3% menos de tasa, por lo cual, digo, tienen el impacto de probablemente una menor tasa porque tienen una mejor garantía, como es el aval de una SGR, en un préstamo bancario, y si entregan una hipoteca en favor de una SGR, no tienen que pagar impuesto a los sellos, solo los gastos del escribano. Entonces, ahí tienen mayor eficiencia fiscal en lo que es este costo de financiamiento, a través de una operación de aval de un préstamo bancario con un aval detrás, ¿sí? Bien, ¿qué requisitos tienen las pymes para esto? Para ir a una SGR a golpear la puerta y decirle, che, quiero un aval. Bien, el primer requisito es ser pyme, ¿sí? ¿Y qué es ser pyme? Contar con certificado pyme, ¿sí? ¿Y cómo se cuenta con certificado pyme? No sé si todos están al tanto o no, pero rápidamente ingreso acá, ingresan a certificado pyme, ¿sí? Y van a ver que hay una página de, acá el Ministerio de Producción, donde ustedes, bueno, acá se descarga el certificado, perdón, acá, certificado PYME, ¿sí? Entran a esta página, se llama pymes.afi.gov.ar y demás, buscan esta página, acá les cuenta qué es el certificado PYME, cómo se genera ese certificado PYME, qué requisitos tiene, ¿sí? Se colgó, parece. Bueno, ven los requisitos, ven el paso a paso. Este certificado se tramita a través de la página de AFIP, ¿sí? Dando de alta a través con clave fiscal, hay que dar de alta un servicio nuevo X que figura aquí, y a través de la página AFIP se pide el certificado PYME. Esto tarda entre 24 y 48 horas, y le dan la categorización o no de PYME, ¿sí? Es importante que ustedes saquen el certificado, más allá que para tener el aval de una SGR es requisito, es importante que saquen este certificado PYME, porque les va a servir para, tener varios beneficios fiscales, como la postergación del pago del IVA, y algunos beneficios fiscales adicionales, que hoy están dando vueltas, ¿sí? Por lo cual les digo, si no lo tienen aún, tramítenlo, que es muy importante, ¿sí? Bueno, primer requisito les decía que es ser PYME con certificado PYME. Lo primero que una SGR le va a pedir es esto, dame el certificado PYME. Segundo requisito es no resultar controlado o vinculado a una empresa o un grupo económico. Es decir, que sean una pyme pura, que no sean una empresa satélite de una empresa grande, digamos, ¿no? Que no tengan accionistas
y una empresa grande, ¿sí? Y tercer punto es no ser socio protector. Como les comenté antes, el socio protector es aquel que va a la SGR, pero a poner plata, porque esa plata que pone la desgrava del impuesto a las ganancias, ¿sí? Y además se lleva la rentabilidad. Este es el requisito para retener un aval de una SGR, ¿sí? ¿Quién valida esta condición de PYME? Como les dije antes, CEPYME, ¿sí? Que es el regulador de las SGRs, y cómo la valida con el certificado PYME vigente, ¿sí? Y para ser socio protector, que es decir, para estar de la ventanilla de quien puede poner plata en una SGR y desgravar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Bueno, hay que suscribir una acción simbólica y hay que hacer un aporte a la SGR, y esa plata que ustedes aportan la van a desgravar del impuesto a las ganancias, y tiene que estar esa plata durante 2 años dentro de la SGR. Si ustedes la sacan antes a la plata, se la pueden llevar obviamente, pero van a perder ese beneficio fiscal del no haber pagado el impuesto a las ganancias. Lo explico rápidamente y brevemente. Para una empresa que tiene que pagar el impuesto a las ganancias, pues, supongamos ahora en mayo se va a pagar en la ganancia del año pasado. Si en diciembre del 2019, por ejemplo, que cerraba balances en diciembre, hubiese aportado una X suma de plata, ¿sí? Ese monto lo desgrava de la base imponible del impuesto a las ganancias que tendría que pagar ahora, ¿sí? O sea, puede, aportando la SGR y dejando esa plata durante 2 años, es decir, hasta diciembre del 2021, tener el beneficio de no pagar ahora, supongamos, si aporta todo el monto que le da a pagar de su base imponible, no pagar el impuesto a las ganancias ahora en mayo de 2020, ¿sí? Y durante los próximos 2 años, las SGR le van a ir pagando intereses, esta SGR, por esa inversión, ¿sí? Nosotros en MIL pagamos esa inversión trimestralmente. A todos nuestros clientes que han puesto plata como socio protector, le pagamos la rentabilidad, se la estamos pagando cada 3 meses, ¿sí? Pero la plata tiene que estar 2 años. Si se van antes, ese impuesto que no pagaron en su momento, tienen que ir al Estado y pagárselos con todos los intereses, ¿sí? No hay forma de eludir esto, porque las SGR le informamos al fisco, en el momento que ustedes hacen el aporte, le informamos a la FIP quién aportó y el quit y demás, para que ustedes puedan desgravar sin problema, ¿sí? Y otros requisitos, bueno, no se puede estar de un lado o del otro. Una pyme o una persona física no puede estar del lado del que se recibe un aval y del lado del que aporta la SGR para desgravar ganancias. Se está de un lado o del otro, no se puede estar en los 2 lados a la vez, ¿sí? Cuando les contaba esto del certificado PYME y la importancia, un dato de color para que ustedes vean, en Argentina hoy hay 1.066.351 pymes en estos sectores: industria, agrocomercio, servicio, construcción y minería, de las cuales solo tienen certificado PYME el 50%, es decir, unas 534.000 empresas, ¿sí? Y en Tucumán, es el dato que les quería mostrar. Bueno, en Tucumán, según el Ministerio de Producción, hay 14.052 pymes, ¿sí? De las cuales 7.358 tienen certificado PYME. Y acá por segmentos pueden ver que hay 1.900 empresas registradas del sector industrial, 2.100 del sector agro, 4.500 del sector comercio, 4.400 de servicios, 800 del sector construcción y 19 de minería. De las cuales, bueno, de las mineras solo 8 tienen certificado PYME y 19 no. Del sector comercio, por ejemplo, 2.404 tienen certificado PYME y 4.500 de ese 4.548 total. Por eso les digo, entren y saquen certificado PYME, es un trámite sumamente fácil y va a tener muchos beneficios para ustedes, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de haber tenido un aval de una SGR? Para una pyme es ampliar la capacidad de endeudamiento, porque como les dije, complementa el crédito bancario, ¿sí? Esto no viene a absorber el crédito bancario. Y una sugerencia es, si tienen un aval de una SGR, utilicen ese aval para descontar cheques, por ejemplo, o algún instrumento de mercado de capitales, un cheque, un pagaré, pero principalmente cheques, digo yo, ¿sí? No vayan con eso a buscar el crédito al banco, porque ahí lo que están haciendo es utilizar una garantía en la que pueden haber complementado su crédito para ponerla en el banco y siguen teniendo el mismo stock de crédito. Lo importante es que ustedes amplíen el stock y si logran tener aval de SGR están ampliando su nivel de crédito, ¿sí? Salvo que ese préstamo que les da el banco obviamente sea una tasa ultra subsidiada, que obviamente amerite hacerlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Mejoran los plazos de financiación? Sí, se los mostré con el dato de los cheques. Si bien son cheques de primera línea, pero no se compran a más de, como vieron, 60, 90 días. Sin embargo, los cheques de las SGR se compran hasta 1 año de plazo. Y hoy en día, les diría que un 70% del volumen de cheques que se opera, que después se los voy a mostrar,
se opera a plazos mayores a 90 días, ¿sí? Les diría que de ese total, un 40 se opera mayor a 180 días, por lo cual en este contexto, tener la posibilidad de contar un cheque a más de 180 días es ideal, ¿sí? Bien, ¿qué más? Se reduce el costo financiero por todo lo que les comenté antes, tanto el beneficio fiscal de no pagar IVA sobre los intereses, como por el menor costo que tiene la operación, ¿sí? Canaliza líneas de financiación blandas, por ejemplo, esto que digo, estos préstamos que surgieron ahora del Banco Vice y de algunos bancos más que por ahí pueden llegar a surgir con aval de CGR, es una buena oportunidad, obviamente, si tiene plazo y tiene buena condición de tasa. Y para el protector, bueno, es lo que les dije antes. Aportar un SGR les permite tener una ventaja impositiva, una exención impositiva que tiene que ver con no pagar el impuesto a las ganancias en el ejercicio fiscal en el que se hace el aporte. Si aportaron en diciembre de 2019, eso sirve para no pagar la ganancia del ejercicio 2019, ¿sí? Esto también sirve para las personas físicas, para todas aquellas personas que son empleados en relación de dependencia y que pagan impuesto a las ganancias, pueden hacer un aporte al SGR y automáticamente el empleador les tiene que dejar de retener en el mes que hicieron el aporte, ¿sí? Por lo cual para las personas físicas es aún mayor, porque la empresa tal vez tiene que esperar cuando declara el aporte, digamos, la empresa al fisco, es cuando presenta su declaración jurada de impuesto a las ganancias. En cambio, las personas humanas, las personas que se encuentran como de cuarta categoría, digamos, en el régimen de retención de impuesto a las ganancias, pueden aportar un SGR, por ejemplo, hoy, y mañana ya poder decirle a su empleador que no les retenga la ganancia del mes de abril, por ejemplo, o bien, si aportan un monto mayor, el empleador les tiene que devolver toda la ganancia, el impuesto a la ganancia que le retuvieron por los sueldos de enero, febrero y marzo, ¿sí? Hay muchos casos de clientes nuestros que han aportado en diciembre, porque se enteraron, porque hay poca difusión de este tema en ese sentido, y le devolvieron el impuesto a las ganancias que le retuvieron durante todo el año, ¿sí? No lo podían creer. Y muchos que están aportando ahora, obviamente, porque les van a devolver la ganancia de este trimestre, o previo el pago de algún premio o demás, aportan para que no les retengan impuesto a las ganancias, lo cual es un gran beneficio. Bien, es una oportunidad de inversión, obviamente. ¿Por qué digo que es una oportunidad de inversión? Porque las SGR también nos especializamos en invertir bien ese dinero. La mayoría, en nuestro caso hablo puntualmente, en Mix SGR tenemos el 75% de nuestra cartera de inversión está dolarizada, por lo cual toda esta suba del dólar, bolsa, digamos, redunda en beneficios de rentabilidad para nuestros aportantes, por lo cual digo que hay una oportunidad de inversión importante y esa rentabilidad se va pagando, ¿sí? Y bueno, para una empresa grande lo que le permite que aporte es desarrollar su cadena de proveedores, porque el SGR puede avalar a las pymes que tenga esa empresa grande, y de esa manera poder establecer un trabajo de financiamiento de la cadena de valor, ¿sí? Paso al tema del cheque electrónico, así cierro en 15 minutos y dejo los últimos 30 minutos de la exposición para preguntas, ¿sí? Como saben, allá por el 20, ya mal no recuerdo, de marzo, que empezó toda esta etapa de confinamiento, en el mercado de capitales, obviamente, esto también tuvo, se los voy a mostrar en números, tuvo un impacto porque, obviamente, no había nadie en la oficina para poder empezar a mandar los cheques y demás. Tampoco muchos querían librar el cheque físico, muchas pymes no podían cobrar por la falta del cheque físico. Entonces se trabó de cierta manera, más allá de todos los problemas económicos, digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El año pasado, en julio del año pasado, el Banco Central sacó una comunicación que dijo que ponía en vigencia el cheque electrónico, más conocido como e-check, ¿sí? Se llama cheque electrónico, ¿sí? Pero se llama, bueno, van a ver la palabra e-check por todos lados como pyme, digo ahora. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, acá les dejo una infografía que me parece interesante, que tanto una persona física como jurídica que quieran emitir un e-check tienen que entrar al home banking, ¿sí? Tienen que entrar a su página de home banking. En alguna parte de pagos o transferencias tienen todos los bancos esta parte, y obviamente tienen que tener cuenta corriente, ¿no? Tienen esta parte que dice emitir e-check, ¿sí? Entonces ingresan ahí, ponen el monto del e-check que quieren emitir, ¿qué más? Ponen el monto que quieren emitir, a quién le van a pagar el quit, ¿sí? Y ponen la fecha de pago, ¿sí?
sea, los datos que pondrían en un cheque común, bueno, ustedes lo tienen que poner en ese cheque. ¿Qué sucede con esto? Una vez que ponen el quit y los datos de ese cliente, ese cheque viaja a los distintos home banking, digamos, que tiene esa pyme a la que ustedes, o cliente a la que ustedes le pagaron, ¿sí? El e-check hoy solo sirve para cheques de terceros, no para cheques propios, ¿sí? Solo hoy en día, en este momento, está funcionando cheque de terceros, que es la primera etapa. Probablemente en las próximas semanas empiece a funcionar el e-check propio, ¿sí? Pero bueno, ¿qué ventajas tiene esto, digamos? Se puede depositar, tiene una cantidad de endosos ilimitada, no como el cheque físico, se puede endosar ilimitadamente el e-check, ¿sí? Los e-check también se pueden cobrar, se van a poder cobrar en segunda ventanilla, por ventanilla, hoy todavía no, ¿sí? Pero ese e-check, hay todo un paso de, bueno, después aquí que les digo, que ustedes si reciben un e-check en su home banking, les va a aparecer que recibieron ese e-check, tienen que poner a aceptarlo para poder ponerlo a cobrar, pero ese e-check, lo más importante es que pueden, como digo, endosarlo aquí abajo, miren, para su negociación y venta o descuento en el mercado de valores, ¿sí? El e-check sirve para poder venderse en la bolsa, para poder financiarse ustedes en la bolsa. Y como les comenté antes, el e-check, el 26 de mayo se habían negociado 3 millones de pesos. Piensen que por día en el mercado de capitales se negocian en promedio entre 400 y 500 millones de pesos de cheques avalados por SGR, ¿sí? El primer día, el 26 de mayo, se habían negociado únicamente 3 millones de pesos. De ese total, se habían negociado 3 millones de pesos en e-check, ¿sí? Al día de ayer se habían negociado, del volumen total, casi unos 300 millones, por lo cual es un mecanismo que está funcionando rápido, entiendo que muchas pymes lo están utilizando, y les voy a contar brevemente, bueno, cómo se hace, ¿no? Si bien, si entran a sus home banking lo van a poder ver, cómo es el proceso para descontar un e-check en la bolsa, ¿sí? Bueno, el primer paso que tienen que hacer es entrar a esta dirección que se llama cajadevalores.com.ar/IPYME. Voy a tratar de entrar porque hace un rato estaba caída la página, debe ser porque todo el mundo se está anotando. Si ponen caja de valores y pyme, vamos a ver si aparece la página, ahora sigue caída, ¿ven? Caja de valores y pyme. Bueno, sigue caída la página ahora en este momento. Si pongo IPYME. Miren, pero esta es la plataforma, la parte anterior es la parte comercial de la plataforma donde ustedes pueden asesorarse qué es. Pero en esta página que dice pyme.cajavalores.com.ar, que es esta, ustedes como pyme, ya acá pueden entrar y registrarse, ¿sí? Es tan simple, ustedes pueden hoy entrar y ya registrarse para poder descontar cheques, ¿sí? Ahora les cuento algunas particularidades, pero tienen que entrar acá, poner su mail, inventar una contraseña, decir que no son un robot del validador, y ponen ingresar. Cuando ingresan, les van a aparecer una serie de pantallas, ¿sí? Yo les voy a dejar este archivo después para que lo puedan ver, lo voy a abrir acá, una serie de pantallas para que puedan cargar datos, pero es muy básica, ¿sí? Les voy a mostrar en esta presentación, ¿ven? Ustedes tienen que ingresar a esta página, cargan, registrar nuevo participante, ¿sí? Y cuando aparece registrar nuevo participante, les va a aparecer este menú. En este menú tienen que poner registro de comitente. Un comitente es la denominación de cliente para las sociedades de bolsa, para que ustedes entiendan. Ingresan acá, donde dice registro de comitente, luego, a ver si hago un poquito más de zoom, si no, luego ingresan a completar estos datos, les va a pedir datos de la constitución de la sociedad, ¿sí? Y datos de la persona que está dando de alta, ¿sí? Como autorizante, y hay una serie de pasos que les va a decir, bueno, van a recibir un mail después que carguen estos, son 3 pantallitas que tienen que cargar estos datos, van a recibir un mail para validar su identidad y demás. Una vez que reciben el mail, van a aparecer en una pantalla ya dentro del sistema, tiene que ir donde dice legajo, lo único que les aparece es esto, van a ingresar donde dice legajo de comitentes, y ahí van a subir cierta información que se les pide acá, ¿sí? Que es una nota de modelo de adhesión, la tienen que imprimir y firmar, ¿sí? Y con eso, la caja de valores luego les va a dar el alta en esta plataforma, ¿sí? Después ustedes en esta plataforma
una vez que ya estén habilitados, les va a aparecer todo este menú de opciones, y acá hay una, voy a hacer más zoom, a ver si tienen mejor definición. En esta plataforma, cuando ustedes ya se dieron de alta, les aparece este menú. Para negociar un cheque electrónico, ¿qué tienen que hacer? Primero, obviamente, haber recibido un cheque electrónico, ¿sí? Que tienen esos códigos alfanuméricos los cheques electrónicos. Y entrar acá, donde dice cheque electrónico, cargar ese número de cheque y les va a aparecer todo el detalle del cheque. Una vez que les aparece todo el detalle del cheque, les va a aparecer otra opción, que es para poder enviar ese cheque. Bueno, aquí no está todo el detalle. Para poder enviar ese cheque, y les va a aparecer si lo quieren enviar a una SGR o si lo quieren enviar a su cuenta de bolsa. Obviamente, para que ese cheque sea avalado por la SGR, lo tienen que enviar a su cuenta a la SGR, ¿sí? Primero tienen que vincularse con la SGR, que hay una parte que decía vincular con SGR, esperen que lo voy a volver a mostrar. Aquí, miren. Acá hay una opción que dice relaciones con SGR. Van a clicar acá y le va a aparecer el menú de SGR que estamos dados de alta en este sistema, y ustedes obviamente lo que tienen que hacer previamente es haberse vinculado con la SGR. La SGR, cuando ustedes pongan acá, a la SGR les va a llegar un mail que ustedes están pidiendo la vinculación. Lo que tienen que hacer es contactarse con la SGR y ponerle a disposición toda la información, si aún no tienen aval con esa SGR, toda la información a disposición para poder negociar este tipo de cheques, ¿sí? Una vez que la SGR los aprobó, van a mandar el cheque electrónico por acá, poniendo los datos del cheque y poner enviar a 1000 SGR, por ejemplo, en este caso, una solapita que se despliega, y automáticamente la SGR recibe el cheque. La SGR, ¿qué hace? Mira que esté dentro del cupo de aval que le dio a la pyme, y posteriormente lo que hace es enviarlo a negociación al cheque, ¿sí? Y luego de ese paso, se vende el cheque en la bolsa, el inversor lo compra y aparece la plata en su cuenta comitente y posteriormente, si quieren, en su cuenta bancaria, ¿sí? O sea, el mecanismo es sumamente fácil, no tiene mayor complejidad. Por ahí al principio veo que uno ve estas cosas y parece que es bastante complejo, pero los invito, yo les voy a enviar a la gente de la organización la opción, el documento anterior, para que vean cómo entrar y darse de alta en este sistema. No tiene ningún costo, no hay que pagar nada, es gratis, y es solo registrarse en este sistema para vender cheques. Después, obviamente, el paso que les queda a ustedes es vincularse con la SGR previamente, o bien, si tuvieran un cheque ustedes de YPF, por ejemplo, para negociar, simplemente tienen que tener una cuenta de bolsa, y en la parte, hay una parte que dice relaciones con sociedades de bolsa, relacionarse ahí y enviar el cheque directamente a su cuenta de bolsa para que se venda, ¿sí? A la tasa de mercado que el inversor quiera. Pero bueno, tiene estos dos caminos y es sumamente fácil, ¿sí? Bien, paso a hablar de factura de crédito electrónica, ya para ir cerrando y cumplir con el tiempo que les prometí. Las facturas se empezaron a negociar desde el año pasado. Hay un régimen que obliga a que todas las pymes que le venden a alguna de las empresas grandes que están en el listado, no sé si algunos vieron este tema, pero bueno, si no, entro aquí, si ustedes ponen en el buscador factura de crédito electrónica, ¿sí? Les va a aparecer un portal de AFIP que se llama factura de crédito electrónica de AFIP, y acá les va a aparecer toda la información sobre cuáles son, si ustedes le venden a alguna de las empresas que están en este listado que está acá, están obligados en realidad a emitir una factura de crédito electrónica, ¿sí? Y esta factura de crédito electrónica se puede emitir entre pymes, aunque no estén en este listado. Sí, se puede. Ese mecanismo es voluntario, no es obligatorio. Sí es obligatorio para ustedes como pymes, y para la empresa grande principalmente, si le venden a ustedes como pyme, emitir ese tipo de facturas, si le facturan una grande, digamos, ¿no? Esperen que vuelva a la presentación. Entonces les decía, si ustedes le venden a alguna de esas empresas que están en ese listado, están obligados a emitirle este tipo de factura. ¿Sí? Es obligatorio. ¿Qué hace este sistema? Bueno, transforma crédito comercial en crédito financiero. Esto es lo principal, ¿sí? Ustedes tienen una factura de no sé, le venden a un supermercado y tienen una factura de ese supermercado. Bueno, lo que hace es, ustedes, al emitir la factura por este mecanismo, pueden transformar esto que es un crédito comercial, que es venderle a alguien, a un cliente, pueden transformar ese crédito comercial en crédito financiero, ¿sí? ¿Cómo? Si llevan a negociación esa factura de crédito electrónica, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando la pyme vende esa factura? Que es el miedo. Bueno, la pyme cuando vende esa factura la vende sin recurso. Digamos, si ustedes como pyme venden una factura de
de día, supermercados día, al mercado de capitales, y un inversor la compra, ¿sí? Si día no paga, el inversor no viene a golpear la puerta a usted y decirle, che, pagame esa factura, ¿sí? Esa venta sin recurso, ¿sí? De hecho, ¿sí? El inversor cuando compra esa factura sabe que compró una factura de día, no sabe que se la compró a ustedes como pyme, lo único que sabe es que compró una factura de día. En el caso que el inversor tenga que ejecutar la factura, sí, tiene que pedir ese papelito, que impriman la factura en la caja de valores, y es título ejecutivo como un cheque, ¿sí? Pero quien va a ir a ejecutar es el inversor contra quien no pagó, que es día. No contra ustedes, que fueron los que libremente vendieron ese documento, ¿sí? La FIP obviamente lleva una cuenta corriente de esto, de cómo se van cancelando estas facturas, ¿sí? La pyme, ustedes como pyme son los únicos que pueden emitir ajustes cuando emiten la factura, ¿sí? Y cuando la empresa grande les validó esta factura, pueden desde la página web de AFIP, que es de donde se hace, enviar la factura a la bolsa, digamos, para ser negociada. ¿Cómo es el mecanismo? De la siguiente manera. Ustedes como pyme emiten la factura y hay cuatro condiciones que puede haber. O la puede cancelar la empresa grande porque se las pagó, o las puede rechazar por X cuestión, o puede aceptarla. Hay dos tipos de aceptaciones. Hay una aceptación tácita, que esto es obligatorio, es decir, si la empresa grande pasaron 30 días y no les aceptó la factura, a los 30 días automáticamente queda aceptada. Sin que la empresa grande haga nada, automáticamente la factura queda aceptada y les viene a ustedes como aceptada, para que ustedes puedan hacer lo que quieran, ¿sí? Si la empresa la aceptó antes de los 30 días, bueno, es una aceptación expresa. Una vez que esa factura está aceptada, ya la factura es un título ejecutivo, ¿sí? Ya en ese momento la factura se hace crédito comercial. Y en ese instante ustedes pueden o guardar, supónganse que la factura es plazo de 60 días, o la pueden guardar al vencimiento, ¿sí? O pueden, a través de la plataforma de AFIP, elegir negociarla, ¿sí? Y si la eligen negociar, les va a aparecer negociación al mercado de capitales, ¿sí? Una opción dentro de la plataforma de factura, creo que específicamente dice envío a negociación, envío a custodia para negociación, algo similar a esto que dice negociación de mercado de capitales, y ustedes cuando pulsan esta opción, les va a pedir que pongan los datos de la cuenta comitente, tienen que tener una cuenta de bolsa abierta antes, ponen esos datos de la cuenta de bolsa y envían la factura a su cuenta de bolsa. Automáticamente que pusieron esta opción desde la página FIP, van a entrar a su página web de la casa de bolsa donde tengan la cuenta, y van a ver que esa factura se acreditó en su cuenta de bolsa, y es una factura que ustedes pueden pedir venderla en la bolsa como un cheque. Igual. Funciona igual que los cheques sin garantías, como les dije antes. El inversor lo único que ve es quién es el pagador de la factura, que en este caso es el supermercado, supongamos, ¿sí? Ese es el mecanismo, ¿sí? Y ya para ir cerrando, quiero contarle algunos números, y que no quede tan teórico esto, ¿sí? Actualmente las sociedades de garantía recíproca tienen avales dados, ¿sí? Mirando en Argentina, obviamente están bastante focalizados en lo que es Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en la región centro también, ¿sí? Y en menor medida en lo que es la región no, obviamente, incluye Tucumán, y en NEA, ¿sí? Cuyo obviamente también un 10% y la Patagonia menos. Entonces, el desafío es, junto con lo que yo les mostré también el certificado pymes, que se den de alta y que se acerquen al SGR. Nosotros, en el final de la presentación están mis datos para que puedan contactarnos y poder ayudarnos como SGR a vincularlos con el mercado de capitales, ¿sí? Y dentro de los sectores, para que ustedes vean, se asisten a pymes de todos los sectores, ¿sí? Sector agro, sector comercio, industria, servicios, minería, construcción, y qué tipo de empresas se asiste a través del sistema SGR, para que vean. Se asisten más a las más chicas, miren, a las micro y a las pequeñas empresas. A las medianas, tramo 1 y tramo 2, se asisten en menor medida, ¿sí? O sea, las beneficiarias principales del sistema SGR hoy actualmente son las empresas micro y pequeñas, en un 79% en la suma de las dos, ¿sí? Entonces, la invitación está hecha para que se acerquen. En la actualidad, solo hay, a febrero, 16.000 pymes del millón de pymes que les mostré en uno de los gráficos anteriores. Solo hay 16.000 pymes, ¿sí? Con garantías vigentes, y para que vean, nuevas pymes asistidas, ¿sí? En el último tiempo, las nuevas pymes, no pymes que ya vengan, sino nuevas pymes, hay 200 en promedio por mes, o sea, en febrero fueron 160, es un número muy bajo, y el desafío nuestro es poder comunicar más esto,
para que más pymes se puedan acercar, obviamente, y por mes se van asistiendo, miren, eso sí el dato positivo, en febrero se asistieron a casi 2.800 pymes. Es un número muy chico respecto del total de pymes, ¿sí? Que hay dando vueltas en toda la Argentina, por lo cual la invitación está a que se acerquen las SGRs, que googleen del tema, un poco más en términos de número es, garantías otorgadas de las SGRs en febrero fueron 6.900 millones, casi en una totalidad las garantías se utilizan para el descuento de cheques, muy poco para préstamo bancario, ¿sí? Y al cierre de febrero, las SGRs tienen un total de 70.000 millones de pesos, casi 68.800, de avales otorgados, ¿sí? En números, este es el volumen diario en marzo de cheques. En promedio, digo, 400 millones es lo que se negocian todos los días de cheques avalados. Esta caída de 576, que fue el pico del 19 de marzo, a 29 millones, que fue el 20, fue el día post anuncio de la cuarentena total. Pero miren cómo rápidamente el mercado se recuperó. Actualmente hoy está en niveles de vuelta de 450 millones promedio. El mercado se recuperó. Y como les dije antes, de estos 29 millones, al día 26, como les decía, que ya acá a 300 millones se negociaron el día 27, solo el 1%, que eran 3 millones, eran cheques electrónicos. Hoy el promedio diario está en torno al 30% de lo que se avala en el mercado y se descuenta son cheques electrónicos, ¿sí? Y está eso disponible para todos ustedes, y nuevamente la invitación para que se den de alta en la página de PYME de Caja de Valores. Y un poco de historia, para ir cerrando, es cheques avalados. La historia viene marcando que desde marzo de 2019, los últimos 12 meses, se viene negociando promedio 6.000 millones de pesos, ¿sí? En cheques. Esta caída que hay acá es pospaso, obviamente, por todo el impacto que hubo en el mercado de capitales, pero se viene negociando niveles interesantes. En enero hubo un nivel récord de 8.900 millones de pesos de cheques avalados. En marzo cerramos con 6.600 millones, y probablemente abril cerremos con un nivel parecido, o tal vez cercano a los 7.000, ¿sí? Y para que vean que no les mentí con lo que dije que es fácil acceder a todo este sistema, les muestro un poco de historia. Estos son datos de lo que es el financiamiento a través del mercado de capitales de empresas grandes y pymes en millones de dólares, desde el año 2000 al 2014, para mostrar datos viejos, y vean que el sistema de cheque arrancó en el 2003. O sea, hay muchas pymes que se vienen financiando desde el año 2013 en adelante, específicamente post-2010, les diría que hubo más desarrollo del mercado local pyme, casi se duplica en dólares, por lo cual digo, hay una gran oportunidad para que todos ustedes como pymes puedan financiarse y utilizar la principal herramienta hoy, que es el descuento de cheque, y principalmente avalado por SGR. Bueno, abro el espacio a preguntas, así podemos evacuar todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Perfecto, Cristian, muchas gracias. Tenemos un par de consultas por el chat de Patricia. Ella te comenta por allí si se pueden descontar facturas electrónicas de primera línea y si el descuento de facturas electrónicas necesitan el aval de la SGR. A ver, ¿se pueden descontar facturas de crédito electrónica a primera línea? Sí, las únicas facturas que hoy en día en realidad se están descontando y que están obligadas las pymes a emitir este tipo de facturas es cuando le emiten facturas a empresas de primera línea, que son estas 1.448, ¿sí? O sea, se pueden descontar en la bolsa facturas de primera línea sin ningún problema. Luego hay que ver que de estas 1.448, la realidad del mercado actual es que de las 100 empresas más grandes son las facturas que más se están negociando. De las restantes empresas se negocian, les diría, muy, muy poco, y es muy difícil, porque un inversor cuando quiere comprar por ahí una empresa muy grande, pero no es conocida en el mercado de capitales, entonces cuesta más un poco vender esa factura, ¿sí? En ese caso, ¿qué les sugiero? Que esa factura de esa empresa grande la den en garantía a un SGR como contragarantía, y ustedes puedan emitir un cheque propio y puedan obtener una tasa de fondeo hoy del 25 promedio, digo. Porque tal vez, si tratan de vender esa factura de empresa grande o no tan conocida, las tasas hoy de descuento de facturas rondan el 47% promedio, 45%, ¿sí? Entonces, si bien no hay que hacer ningún proceso de aval, pero es más costoso. Entonces, tal vez les convenga esa factura de empresa grande, entregarla en garantía a un SGR y poder emitir un cheque propio ustedes contra esa factura, y se van a ahorrar 20 puntos de tasas en el camino, ¿sí? El descuento de factura electrónica, si requiere aval de SGR, no para la factura cuando va directa, ¿sí? Sí cuando la factura
como les comenté el mecanismo, si quieren ahorrarse esos 20 puntos de tasa, mi sugerencia es, utilicen la factura de crédito electrónica como garantía para un SGR, como contragarantía, y descuenten un cheque propio, ¿sí? Ese es el mecanismo ideal que recomiendo, se van a ahorrar una buena parte de la tasa. Bien, seguimos. No me quedó claro si el cheque a descontar se debe llevar a la SGR y esta lo presenta a la bolsa. Sí, exactamente. El cheque, ustedes primero tienen que avalarse en la SGR y luego ese cheque que ustedes ya tienen el aval, envían el cheque a la SGR para que la SGR le ponga el sellito de aval, o si es un e-check, le dé un clic nada más, pero mediante ese clic lo avale. Mediante esa operación, ese cheque viaja a la cuenta de bolsa de ustedes y automáticamente ahí se pone a la venta, ¿sí? Y después reciben los fondos en su cuenta o bien se llevan un cheque de la cuenta de bolsa, ¿sí? Avísame, Patricia, si queda clara mi respuesta. Bien. Bien, Cristian, hay una pregunta de Facundo José Filippi que quedó un poco arriba en el chat. Te lo leo, dice, en el supuesto que el CPD de tercero avalado por SGR a la PYME es rechazado por carecer de fondos, ¿cómo es el procedimiento de cobro extrajudicial, judicial y los gastos y costos? A ver, si hay un cheque, si una PYME me da un cheque de tercero a mí como SGR y no lo paga, obviamente el SGR se da vuelta y lo paga inmediatamente y después se llama a la PYME, a la que se le dio el aval y le dice, o me reemplazás este cheque y me lo cambiás, y después la PYME se da vuelta y negocia con su cliente, con ese tercero que se lo pague, que es lo más probable, el mecanismo de resolución siempre suele ser o bien, si la PYME la PYME digamos que tiene el aval, no paga ese cheque de ese tercero que descontó, lo que se termina haciendo la SGR termina ejecutando a la PYME la contragarantía que haya tenido para poder cobrar ese cheque, ¿sí? En la mayoría de los casos, las pymes suelen reemplazar este cheque, cancelándolo, digamos, de alguna manera, para que no se les corte la línea de financiamiento, la línea de aval, ¿sí? Y después los temas de gastos y demás, lo primero obviamente se llama por teléfono y se le pregunta, canjeame este cheque que vino rechazado, si eso no avanza, empiezan todos los mecanismos de cobro más judiciales, obviamente, ¿no? Bien, seguimos. A ver, ¿alguna más? Tenemos una de Samuel Lahud. Acá. Te consulta ahí en el chat. Sí. Sí, un emprendimiento que tiene un año desde que comenzó. Y entiendo que será emprendimiento, ¿no? Y hace 2 meses se inscribieron como monotributistas. ¿Se podría asociar a una SGR o qué requisitos pediría la SGR para asociarse? El primer requisito es que sean pymes, que estos monotributistas tengan calificación tengan certificado PYME. Y viendo esto, bueno, habrá que ver, probablemente descontar cheques propios no, probablemente sea más factible que si estos monotributistas prestan servicios, dependiendo de algún tipo de empresa, puede descontar cheques de tercero, dependiendo de esos terceros que tenga, digamos, como clientes, digamos, ¿no? Esa es la opción, digamos, que es más viable en este contexto. Bien, con respecto a las personas físicas que quieren ser socios protectores, ¿cuánto de impuesto a las ganancias se devuelve en relación a lo que se aporta? ¿Son también 2 años que hay que quedarse? A ver, el aporte que una persona física hace a una SGR, la desgravación se desgrava, si ustedes aportan 100, pongo un ejemplo, ustedes personas físicas tienen todos los sueldos del año totalizaron, supónganse, 100.000 pesos, ¿sí? O 1 millón, voy a ir un poco más grande, 1 millón de pesos. Supónganse que no tienen ninguna deducción, o tienen todas las deducciones que marca la ley de impuestos a las ganancias que aplica el empleador, que son 500.000, les queda a ustedes que pagar impuesto a las ganancias sobre 500.000, ¿sí? O sea, tendrán que tributar, supongamos, el 35% de esos 500.000, ¿sí? Es decir, 175.000. Bien, si ustedes aportan al SGR 500.000, anulan la base imponible, o sea, el aporte que ustedes hacen a la SGR lo que hace es reducir la base imponible del impuesto. Si ustedes, por ejemplo, en vez de poner los 500.000 de base imponible, ponen 250, pueden hacerlo, entonces van a tener que pagar el 35% de esos 250.000 que les quedó sin pagar, ¿sí? Es decir, casi unos 92.000 pesos, creo, ¿sí? Esa es la primera parte. Bien, ¿son también 2 años que tiene que dar? Sí. Para todos, indistintamente, tiene que estar la plata 2 años exactamente. Si se van antes, tienen que pagar el impuesto, ¿sí? Para las personas físicas, como les dije, en relación de dependencia, la devolución es automática. Para los autónomos o para las empresas, se devuelve contra la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Bien, ¿qué pasa si salen de, bueno, te lo acabo de responder, y cuál es la rentabilidad anual
aproximadamente que van las SGRs. En este contexto vienen siendo totalmente volátiles los rendimientos de los fondos de las inversiones de las SGRs, porque en el año 2017 te rindieron, te diría casi un 30%, el año pasado te estarían rindiendo en promedio, en promedio creo que un 40, un 45%, te diría que en promedio están rindiendo como la tasa de plazos fijos. Por algunos casos, algunos puntos más arriba seguramente, pero para que te lleves una noción histórica, la SGR rinde en promedio como una tasa de plazos fijos. En este contexto, obviamente, no te van a rendir como la tasa de plazo fijo actual, 18%, porque la mayoría tiene el portafolio dolarizado, al menos en la mitad, por lo cual vas a tener un promedio tal vez cercano a la inflación o por algún punto por arriba, te diría. ¿Sí? Bien. Siguiendo con el descuento de factura con la SGR. Esta emite un cheque a favor de la empresa, es decir, quien descuenta es la SGR o es la bolsa. Patricia, a ver, no entiendo la pregunta. A ver, entiendo que si vos tenés una factura de crédito que te da vos, supongamos, Supermercados Día, ¿sí? Si la vas a vender en la bolsa, esa factura paga, te van a aplicar una tasa de descuento del 45%. ¿Qué podés hacer? Esa factura de crédito, cedérsela a la SGR, y la SGR esa factura de crédito que tiene, supongamos que es por $1.000.000 a agosto de este año. Entonces la SGR lo que va a hacer es permitirte emitir un cheque propio por $1.000.000 a agosto de este año. ¿Sí? Se van a calzar una operación con la otra. Entonces, cuando se cobra esas facturas, tengo dos mecanismos. Si vos cancelás el cheque, se devuelve ese fondo de la factura, o bien utilizamos los fondos de la factura para cancelar ese cheque. ¿Sí? En caso de que no cumplas vos con la obligación, ni vos cumplas con la obligación, o tampoco la empresa pague, seguramente se van a ejecutar algún tipo de contragarantía adicional que te pida la SGR. ¿Sí? Avísame, Patricia, si estoy claro con esto. Ahí le hemos habilitado el micrófono a Patricia en caso de Ok. que quiera hacer alguna aclaración. Patricia, ¿estás por ahí? Patricia, trata de sacar el silencio al micrófono y así te podemos escuchar. Hola, Patricia, ahí está. Ahí te escuchan. ¿Hola? No la escucho yo, ¿eh? Sí, lo tiene habilitado, pero no, Ah, no registra. Es raro, tiene prendido. Bueno, que tiene un problema con el micrófono, por eso lo mandó por escrito. Bueno, cualquier cosa igual. A ver. No, parece que no le anda, la verdad. bueno. A ver, otra opción que se me ocurre es, con el tema de la factura, es que también puedes tener facturas no solo de primera línea, de pymes. Ahí es un poco más difícil, digo, tomar como garantía facturas de otras pymes. El mercado principal hoy es descontar facturas de empresas grandes, que son estas 1.400 y pico que están en ese listado. ¿Sí? Y consulto a ustedes, preguntas del otro, de Facebook, creo que hay también, ¿o no? No, en A este ver. momento, no tenemos en el live de Facebook. Teníamos esa que te comentamos en el break del medio. Ahí Patricia está diciendo por escrito, ¿podrías repetir nuevamente el proceso? Ok, sí. Vos recibís una factura de día, ¿sí? Esa factura que vos tenés de día, previo tenés que haberte vinculado con la SGR, obviamente, ¿sí? Y haber entregado todas las contragarantías necesarias. Por esa factura de día, vos podés cedérsela a la sociedad de garantía recíproca, y esa sociedad de garantía recíproca te va a permitir emitir un cheque por el plazo y por el monto equivalente a esa factura, un cheque propio, ¿sí? De esta manera estaría descontando un cheque propio que detrás tiene el respaldo de esa factura de esa empresa grande. ¿Sí? Ese es el mecanismo, tan simple como eso. Ok, Te podrá dejar bien. el mail de Cristian para consultas. Yo aquí en el final lo dejo. Esperen que lo voy a poner. Ahí están mis datos personales para que todos puedan tomar nota si quieren. Está mi mail y el número de teléfono, y si quieren está mi Twitter también. Yo publico habitualmente información de las tasas y demás del mercado de capital, de SGR. Perfecto. Cristian, te hacen una última consulta. Rodrigo Bausa te pregunta qué tasa está pagando la SGR a los socios protectores y de qué depende esa tasa.
Eso te la Eh, hacen por Facebook Live. a ver, te cuento si querés la rentabilidad nuestra, hablo de nosotros. En el trimestre pasado, o sea, enero, febrero, marzo de este año, la rentabilidad fue del 15% en pesos. Para todos los que ingresaron en diciembre, se les está pagando ahora por ese trimestre el 15% de rentabilidad. Y la rentabilidad futura, como te comenté antes, nuestro portafolio de inversiones está un 75% en dólares, invertido en bonos corporativos, en plazos fijos en dólares, en títulos del Tesoro de Estados Unidos, en fondos de inversión que invierten en activos de Latinoamérica. No tenemos casi riesgo Argentina. Y, por ejemplo, a ver, el tipo de cambio saltó en los últimos días desde 80 y pico a niveles de 100, 107. ¿Sí? Bueno, todos nuestros activos capturan esa diferencia de evaluación. Digamos, cuando cierra el trimestre, si querés te cuento a hoy el dato que mirábamos, a hoy nuestro fondo de riesgo, si miro toda la evolución del tipo de cambio, hoy nuestro fondo de riesgo está rindiendo 46%, digamos, desde enero a hoy. ¿Sí? Del 1 de enero a hoy, nuestro fondo, con todos los efectos de evaluación que hubo en estos días, tiene un rendimiento en pesos del 40%, rendimiento directo, digo, ¿no? No rendimiento anualizado. O sea, si vos pusiste 100 pesos hoy, a hoy tendrías 145 aproximadamente. ¿Sí? Obviamente lo único que se va distribuyendo, como dije antes, es al cierre de cada trimestre la rentabilidad. La rentabilidad al cierre de el 31 del 3 fue, como te dije, 15% promedio, por lo cual, si hubiese puesto 1.000.000, se te transfieren 150.000 pesos al cierre del trimestre. También tenés que ver, para medirlo también como una inversión, tenés que ver que si vos eras una persona física y aportaste al cierre de diciembre, probablemente aportaste 1.000.000 ese día y tu empleador te devolvió todas las retenciones de ganancia del año pasado. Por lo cual, si lo medís como una inversión, vos pusiste 1.000.000 y a los pocos días te llevaste la devolución del impuesto a la ganancia de todo el año, ¿sí? Que serán unos, no sé, supongamos, te pongo un ejemplo del caso de una persona que había aportado 2 millones y tenía una retención de casi 800.000 pesos aproximadamente, puso 2 millones y se llevó a los 10 días 800.000 pesos. Por lo cual puso 2 y recuperó 800 a los 10 días. No hay inversión que tenga un recupero tan rápido, digamos, ¿no? Y adicionalmente por esos 2 millones ahora se va a llevar este 15%, o sea, 300.000 pesos de intereses se va a llevar ahora. O sea, en el lapso diciembre-abril recuperó 1.100.000 cuando puso 2 millones, y le queda por delante todo el recupero de intereses que tiene por los próximos 2 años, digo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Bien, te consulta ahí, Patricia. Si soy una empresa concursada y al descontar una factura de crédito con la SGR, el cheque propio emitido, aún así quedaría respaldado por la factura cedida por la SGR. Y al ser una empresa concursada hay que ver bien el tema de si podés ceder esa factura o no en garantía. Hay que ver los alcances del concurso y qué opine y ver el tema del síndico y demás. Porque en este caso hay que ver cuán limitada tenés el tema de las sesiones. Es el punto al que habría que revisar bien en detalle, ¿sí? Más que nada para que no haya acreedores privilegiados y demás en el camino, ¿sí? Lo que te acabo de comentar, Patricia, si sos una empresa concursada, hay que estudiar bien el caso para ver que no haya problemas con el concurso ni con el síndico por las sesiones de los ingresos que puedas hacer. Generalmente las empresas concursadas tienen dificultad para hacer sesiones de activos, ¿sí? Sería difícil que podría aparecer el síndico y oponerse a la cesión de esa factura. Vos tenés que comunicársela, ya que estás cediendo activos de ese flujo del negocio de la empresa. Entonces, ahí te diría que tenés una restricción. Ahí tendrías que negociar la factura directamente en el mercado, que la estarías vendiendo directamente en el mercado, la factura. La cesión te diría que habría que estudiarla bien, pero me parece que tendrías algún tipo de restricción al respecto. Si querés, escribime después y analizamos bien el caso en detalle. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ya nos hemos ¿Otra quedado cosa sin más? preguntas. A ver. No, pareciera que no hay preguntas. No, te estaba agradeciendo, al contrario. Listo. Bueno, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por este tiempo. La verdad,
muy esclarecedora la clase y mucha gente participando, así que buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo lo que les propongo, si ustedes quieren, y si hay interés de todos los que participaron de esta clase, podemos repetir otra en un par de días o semanas, si quieren, profundizando un poco más, haciendo un repaso rápido de toda esta parte y profundizando más en algunos temas. Digo, por ahí es difícil aprender todo este contenido rápido. Traté de ser lo más escueto y simple, digamos, en las cuestiones, las nociones básicas, pero bueno, hay muchas otras herramientas más que se pueden utilizar del mercado de capitales, como es la obligación negociable, que tiene aval de CGR, es una herramienta que hay que explorar y hay que utilizar bien en detalle. Hay que hablar del pagaré bursátil también, eso también se puede hablar. Profundizar un poco también en todo este tema del ICHEC, después si quieren lo podemos ver bien en detalle. Yo les voy a dejar a ustedes de la organización, les voy a dejar el tema de cómo se dan de alta en caja de valores, para que ustedes lo difundan a todos los mails de los participantes, ¿sí? Perfecto. Como les decía, hay muchos más tópicos de lo que es financiamiento en el mercado de capitales que se pueden hacer, así que si después ustedes como organización ven que hay más interés de los participantes, organizamos otra charla ya o alguna especie de mini programa con algunos detalles un poco más técnicos de todos los instrumentos y algunos tips de cómo una pyme debería insertarse en el mercado, cómo pensar financieramente su inserción en el mercado de capitales, cómo hacer ese manejo de caja y digamos, y tener esto que planteé en el comienzo, que es estas ventajas fiscales. Después también hay un capítulo aparte para todo lo que es este tema de cómo beneficiarse aportando un SGR, tanto para las personas físicas como las empresas, ya que es la única herramienta lícita que hay en Argentina que les permite a ustedes tener, no pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Es una herramienta lícita excepcional, con poca difusión, y que también podemos organizar una charla de cómo no pagar impuessto a las ganancias aportando un SGR, tanto para una persona física, ya sea autónomo, ya sea trabajador en relación de dependencia o una empresa común, ¿sí? Vale, Cristian, bueno, muchas gracias por tu tiempo y también a Mills por todas las herramientas que nos brindaron hoy. Seguramente vamos a estar repitiéndolo más adelante.